Muy buenas, bienvenidos a En Movimiento Aprendo, el podcast donde hablamos de educación física y donde os traemos pues, información actualizada para que llevéis la educación física al siguiente nivel. Como ya sabéis, nos podéis escuchar todos los jueves a las 6:30, bien sea en YouTube, también en otras plataformas como Spotify, también en iVoox y en Apple Podcast. Los temas que vamos a tratar hoy, que estamos Paolo y yo, porque Diego, que es el tercer mosquetero, pues ha tenido un conflicto y no puede estar, pero Paolo y yo vamos a hablar de temas muy interesantes. Vamos a tratar el tema de la inclusión en educación física, también cómo trabajar los elementos transversales y las soft skills. Hablaremos de un tema que me apasiona, que Paolo también está muy por la labor de promocionarlo, como es el desarrollo de la fuerza en niños. Después hablaremos de diferentes aplicaciones que podemos utilizar en el centro educativo desde el área de educación física. Aquí, Paolo, os voy adelantando ya que está haciendo un proyecto muy chulo en el cual utiliza la aplicación de Strava para llevar a cabo un proyecto interdisciplinar en diferentes asignaturas que complementan la educación física. Y finalmente hablaremos de las oposiciones y concretamente de cuál fue el tema que nos tocó, tanto a Pablo como a mí, y os daremos diferentes trucos para que ellos os vayáis a presentar a las oposiciones de educación física y queráis destacar en el apartado del tema. Y ya para cerrar, para terminar, hablaremos, bueno, no lo voy a contar porque siempre cerramos nuestro podcast con un off topic. Salimos de la temática de educación física, aunque algunas veces está relacionada con la salud, etcétera. Y por lo general, la persona que está dirigiendo el podcast, que en este caso voy a ser yo, sorprende a los dos invitados restantes con un tema así un poco extraño para que os conozcáis un poquito más y salir también un poco de la dinámica de la educación física. Así que nada, empezamos ya con el primero de los temas, si te parece, Pablo. Vamos a hablar de deporte inclusivo. Entonces, lo primero que vamos a tocar es un poco la definición de inclusión o qué entendemos por inclusión y después explicaré cuáles son las dos vertientes para ver en cuál te posicionas. Bueno, básicamente la inclusión, como todos sabemos, ocurre cuando un niño, en este caso si son alumnos, con discapacidad, ¿no?, o con una baja competencia motriz, puede participar en cualquier actividad deportiva o actividad física en igualdad de oportunidades que el resto de compañeros. Y ya no solo activar esa participación del alumno que tiene esas limitaciones, sino también es importante para que se produzca la inclusión que el resto de compañeros pues, sean capaces de empatizar y de ponerse en la piel de esta persona con discapacidad o baja competencia motriz y que trabajemos conjuntamente pues, una serie de valores, ya sea la empatía, el juego en equipo, el liderazgo, etcétera. Entonces, aquí te voy a proponer dos vertientes que existen, a lo mejor hay más, pero en este caso yo, cuando te pones a pensar en inclusión, me vienen a la mente dos vertientes para que veamos de qué forma la podemos trabajar en el aula. No hace falta que nos posicionemos en una o en otra. De hecho, lo mejor sería, pues, primero una, después la otra, e incluso mezclarlas para generar pues, esa doble funcionalidad de la inclusión. Y si estamos hablando de deportes, por ejemplo, una vertiente sería coger un deporte cualquiera, por ejemplo, el baloncesto, ¿no?, y hacer que la persona que tenga necesidades educativas tenga unas adaptaciones de las reglas específicas, ¿no?, unas normas inclusivas que le permitan a esa persona participar conjuntamente con el resto del alumnado, pero adaptando un poco sus propias normas a sus capacidades. Por ejemplo, como he dicho, estamos hablando del baloncesto, ¿no? Pues imagínate que el alumnado tiene retraso madurativo, que no es capaz que tiene una baja competencia motriz, y si estamos hablando de baloncesto, pues en vez de seguir todas las normas tal cual, pues que pueda botar la pelota con las dos manos sin que sea dobles, o que pueda hacer 3 pasos en vez de 2 antes de botar la pelota, etcétera. Es decir, modificar un poco las propias reglas del deporte para que esa persona se incluya en el desarrollo del deporte normal y corriente como todos lo conocemos. Y después está la otra vertiente, que sería pues practicar el deporte, por ejemplo, el baloncesto, pero limitando a todos los jugadores para que bajen sus niveles y sus capacidades, ya sean sensoriales o motoras, para adaptarse a la necesidad que tiene el alumno que hemos comentado anteriormente con necesidad educativa. En este caso se desvirtuaría un poco lo que es el deporte original y aquí, bajo mi punto de vista, estaríamos hablando que eso es un juego sensibilizador para pues, fomentar la empatía de todo el alumnado. ¿Qué opinas de esto, Paolo? Y cuéntanos algún ejemplo de la inclusión que llevas a cabo en tus sesiones de educación física. Muy bien. Sí, a ver, yo soy más partidario de esa primera vertiente en la que sí estoy muy a favor de sesiones sensibilizadoras, sesiones donde tendremos esa empatía hacia personas que tienen diferentes condiciones o diferentes
circunstancias, ya no solamente porque tenga a lo mejor diversidad funcional, sino porque a lo mejor en ese momento está lesionado, tiene un brazo escayolado, pero tiene interés y ganas de hacer educación física y nosotros podemos adaptarlo. Entonces, sí que soy muy partidario de hacer esas sesiones. De hecho, en nuestro instituto hace 2 años, en el Día del Deporte, hicimos toda la jornada del Día del Deporte con deportes adaptados, con carreras de relevos con antifaces, con el baloncesto a una mano, bueno, con el vóley sentado. Pero sí que es cierto que yo soy partidario de que cuando hacemos un deporte no estemos adaptando todo a la persona que tiene esa condición, porque al final estaríamos como señalando a esa persona. Entonces, soy más partidario de que nosotros le demos una adaptación o un rol a esa persona que pueda cumplir dentro del deporte donde la mayoría pueda hacer y pueda desarrollarse. Eso por ahí. Luego, yo, por ejemplo, también tengo una cosa en mente de que la diversidad dentro de un aula de educación física no solamente es funcional, también hay una diversidad muy grande a nivel motriz, a nivel de capacidades, de competencias, no solamente físicas, sino también pues, de lo que hablabas, que luego tocaremos, de las soft skills, de liderazgo, de cooperación, etcétera, ¿no? Entonces, yo al final lo que pienso que para que haya una participación activa de cualquier tipo de alumnado, tenemos que tener en cuenta una serie de cosas en los diferentes deportes que toquemos. Yo me he apuntado como 4 cosillas que sí que tengo en cuenta cada vez más porque pues, al final llevo únicamente 3 cursos ejerciendo y me voy dando cuenta de cosas y pues con esta autoevaluación constante pues voy pues, viendo un poco por dónde tirar en este tipo de escenarios que muchas veces no controlas, no te han pasado y por tanto no sabes cómo reaccionar. Entonces yo esas 4 cosas que he apuntado es tener muy en cuenta el deporte que estamos proponiendo al alumnado, si están preparados en la edad en la que están y en el clima o en el ambiente del grupo en el que vas a hacer esa propuesta. Es decir, si por ejemplo estamos en primero de la ESO, que de hecho lo estoy haciendo ahora, y quieres meter el vóley sabemos que es un deporte muy difícil a la hora de elementos técnicos, ¿no? De realizar los elementos técnicos, de los golpeos, de que haya continuidad en el juego, de realmente respetar las reglas reales de lo que es el vóley y que realmente se lo pasen bien y haya un compromiso motor real. Entonces, como sabemos que esto es difícil y como sabemos que no tenemos las horas infinitas, ni mucho menos, de hecho, sabemos que para que una persona aprenda bien un deporte, pues tiene que estar pues, 1 año, 2 años y más si es tan técnico. Lo que hacemos, o lo que hago yo es adaptaciones o iniciaciones de ese deporte para luego, con el paso de los años o de los cursos, llegar al deporte real, ¿vale? Entonces, esta forma también de programar a nivel de los cursos, creo que es la mejor también dentro de un centro. En mi caso, el primero de la ESO, toco lo que es el Smashball, que es un deporte de iniciación del voleibol, que viene de Estados Unidos, que de hecho aconsejo a todos los que nos estén escuchando que lo busquen en YouTube porque hay un vídeo muy chulo donde explica los 3 niveles, que son el típico gimnasio americano donde hay pues muchos niños y niñas jugando a ese deporte, y consiste en 3 niveles. Hay 3 niveles que me lleva al segundo punto, que es realizar buenas progresiones dentro de ese deporte. Pues este deporte en sí ya tiene 3 niveles. El primero es básicamente que tú cuando lanzas en vóley hacia el otro campo, vamos a decir que es un 3x3 con la red más baja, eso es lo primero. Perdón, Pablo, perdón. Dime. Disculpa, los 3 niveles sería para llegar al tercer nivel tienes que pasar por los 2 anteriores, o el deporte se divide en 3 niveles según la competencia. O sea, es como el aprendizaje para llegar al punto final. Exacto, el deporte está montado para que tú pases del nivel 1 al nivel 2 y al nivel 3. ¿De acuerdo? Vale. De tal forma que tú estás cogiendo fundamentos del vóley, pero de una forma dinámica, con experiencias de éxito, porque la regla principal es que puede tocar el suelo una vez en el campo rival, que la red está más baja, y luego la otra cosa más importante, el receptor del otro equipo no tiene que amortiguar ese golpeo, tiene que cogerla directamente, o sea, cogerla con las 2 manos. Entonces, eso sería nivel 1. Sí. No, o sea, lo de cogerla cuando llega y con el bote está presente en los 3 niveles. Vale. Lo que cambia es que en el nivel 1 el que la coge directamente puede avanzar y rematar por encima de la cabeza hacia el otro campo, y luego el otro equipo es el que tiene que esperar a que haga un bote, cogerla, y el que la coja, hacer ese remate al otro campo. Entonces el punto sucede cuando no supera lo que es la red, o sea, del otro equipo, cuando sale fuera o cuando pega 2 botes, ¿de acuerdo? El nivel 2 es lo mismo, pero el que la coge ya no se puede mover, se la tiene que pasar a uno que está al lado de la red, que es el que acomoda el balón. Entonces esa persona la coge también y la pasa también con las 2 manos a otra persona que está en la red, que es el que remata y pasa el balón al otro campo. Ese es el nivel 2. Y el nivel 3 es lo mismo, pero el que ya acomoda con un toque de dedos o con un toque de antebrazos. Y el otro es el que remata. Entonces aquí vemos una progresión en lo que es los pases, lo que es la interrelación entre los participantes, con los roles de receptor, acomodador y rematador, y vas viendo poco a poco todo eso, ¿no? Y a partir de aquí, si en primero ya has llegado a ese punto en el que hay mucha continuidad del juego y mucha motivación, ya de cara a un curso superiores ya puedes ir metiendo el voleibol, o incluso como iniciación dentro de una unidad didáctica de voleibol en un curso superior como el cuarto de la ESO. Entonces aquí, claro, si metemos directamente el voleibol, ¿qué nos vamos a encontrar muchas veces en una edad que no toca? Frustración, poco compromiso motor, baja motivación, personas que se frustran porque dicen que unas personas son más malas que otras, el típico que va a vóley que se mete con los que no. Entonces aquí, de este ejemplo que saco varias conclusiones de lo que estamos hablando. 1, buenas progresiones. 2, lo siguiente, que es trabajo en equipos reducidos donde podemos aplicar el modelo de educación deportiva,
que son al final roles dentro de equipos reducidos donde hay que hacer una serie de retos, donde puedes meter retos, donde puedes meter roles como el entrenador, como el que hace el calentamiento, como el que prepara actividades para el deporte en cuestión, el que arbitra, el que anota los puntos, etcétera, ¿no? Entonces, estos roles dentro del modo de educación deportiva y la liguilla y todo esto lo podemos variar a nuestro favor. Imaginaos que hacemos grupos de confianza, ¿no? En los que se lleven más o menos bien y luego, más que se lleven bien, incluso también de nivel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los retos que proponemos a lo mejor individuales y colectivos para puntuar la parte técnica a un grupo pueden ser, pues a lo mejor de un nivel X y luego a otras personas que a lo mejor tienen un nivel mayor, tenemos con esas tareas de ampliación, ¿no? Con retos un poco más difíciles. De esta forma podemos administrar un poco este compromiso motor individual y colectivo en grupos reducidos y controlar un poco más esto, y la participación activa. Luego también para mí es clave el tema de la adaptación continua, ¿no? Lo que acabas de decir con el tema de la inclusión, tanto la persona que tiene diversidad funcional como la persona que pueda estar lesionada, para mí es clave la continua adaptación de la lógica interna del deporte, ya sea en espacio, ya sea en material, ya sea en número de participantes. Por ejemplo, el Smash Ball es una adaptación del vóley, tanto en participantes, que pasa de 7 a 3, el tema del balón, que puede ser de goma espuma con recubierto de plástico para que no duela tanto. Bueno. Claro, luego el que los roles, ¿no? Por ejemplo, el acomodador, pues tenemos una persona en silla de ruedas, puede funcionar con el rol de acomodador continuamente, haciendo los toques técnicos perfectamente y más cuando la red está más baja. Entonces, con este ejemplo que estoy realizando justo ahora con primero de la ESO y que ha empezado bastante bien y que todo viene porque había visto varias propuestas de otros docentes que estaban llevando a cabo, también vi el vídeo que te acabo de decir del tema de YouTube, que invito a todo el mundo que lo vea porque está es muy visual y mola mucho, y de cómo a lo mejor con estas creencias de que un deporte tan técnico como el vóley no puede ser aplicado en un instituto por las horas que tenemos y por el nivel motriz general que existe, pues creo que con estas adaptaciones, estas progresiones, el modelo de educación deportiva, que si quieres ahora también puedes explicarte un poquito, creo que sí que podemos llegar a esta participación activa y a esta inclusión independientemente del deporte. Eso sí, la persona que a lo mejor tenga estas circunstancias se adapta al resto, bueno, nosotros dándole un rol o dándole una adaptación, pero no adaptamos absolutamente todo el deporte y toda la clase a esta persona en concreto. Eso es, porque al final, como había comentado, si todos modifican su comportamiento y bajan el nivel o modificas muchísimas reglas, al final deja de ser el deporte. Le podemos llamar de otra forma. Como un ejemplo muy claro es, tenemos un alumno en silla de ruedas y damos a todos sillas de ruedas o todos tienen que ir de cuclillas para jugar, me invento otra vez, al baloncesto. En este caso no estaríamos jugando a baloncesto, estaríamos jugando baloncesto de cuclillas o como le quieras llamar. Pero entonces lo que podemos hacer es, como bien has comentado, adaptar algunas normas para que esa persona pueda participar en ese deporte o buscar unas variantes, como bien has comentado, el Smash Ball ese no lo conocía, el que sí que he puesto en práctica, que funciona muy bien en alumnos de primaria previo al vóley, sería el cachibol, ¿vale? Que básicamente es un 6 contra 6, podemos utilizar la red a una altura un poquito más baja, ya que son alumnos de primaria y nos interesa que conozcan que existe un deporte que se llama el vóley y que son 6 contra 6, que hay una rotación cuando se gana el punto y que hay que pasar la pelota al otro lado. Y ya está, ¿vale? Entonces, lo que nos permite este deporte, el cachibol, es atrapar la pelota. Tú puedes pasarla a un compañero o pasarla a la otra parte de la red y cuando cae al suelo en la otra parte del campo es punto. Este lo he puesto en práctica cuando estuve trabajando en el cole de educación especial con todo tipo de alumnado que te puedes imaginar. Ya digo que 6 contra 6 y no había ninguno con las mismas características. No digo como en un cole ordinario que tampoco tiene las mismas características, sino que ya me entiendes que cada uno tenía sus deficiencias, un síndrome de Down, uno con Asperger, un comportamental, uno con retraso mental. Entonces, esa gran variedad, al poner el cachibol, que la pueden atrapar, la pueden pasar y su misión es lanzarla como si fuera una granada a la otra parte del campo, pues los alumnos lo entendían y se lo pasaban muy bien. Y además, como bien has comentado, utilizar un modelo pedagógico, como por ejemplo el modelo de educación deportiva, hace que todos los alumnos se sientan protagonistas, porque en este caso yo hacía que los 6 jugadores, cada uno tuviera un rol, bien sea el de capitán, el de entrenador, el de árbitro, el de periodista, el de utillero para montar el campo, etcétera. Entonces, a la hora de empezar la clase, cada uno sabía lo que tenía que hacer, cada uno se distribuía. Al día siguiente cambiaban los roles, de modo que en 6 sesiones todos pasan por todos los roles. Al final, a través de una autoevaluación, pues explicaban cómo se habían sentido en el rol, etcétera. Pero de esta forma, al distribuir los roles y que sean rotatorios, cada uno se siente protagonista en su día. También podemos hacer que los roles sean estáticos, el modelo de educación deportiva, y al final, si queremos aplicarlo correctamente, como nos dice la literatura, los libros de Sidentop, etcétera, que fue el creador,
tienen que haber entre 15 y 20 sesiones para que realmente se comprenda el deporte. Sin embargo, ya sabemos que nosotros pues, no disponemos de ese tiempo a lo mejor para destinarlo a una única situación de aprendizaje. Y yo lo que hacía era 6 sesiones, bueno, una previa para explicar los roles, etcétera, y explicar un poco el cachibol, o 2, y después ya me metía con los roles y los alumnos del Centro de Educación Especial lo entendían perfectamente. Y se podría aplicar también en educación primaria. Y, por otra parte, si pasamos a lo que era los juegos sensibilizadores que estábamos hablando, yo recuerdo cuando estuve en la universidad, en la asignatura de necesidades educativas, pero específica de educación física, nos explicaron varios juegos. Entre ellos estaba el vóley sentado, que ya que estamos hablando de vóley, pues básicamente consiste en todos los alumnos se sientan para que al pasar la pelota y al pasársela entre ellos empaticen con a lo mejor una persona que tiene pues disfuncionalidad en las piernas o que va en silla de ruedas. Después también, como has comentado, la carrera de relevos a ciegas, en las cuales un alumno, es una carrera de relevos en la cual te tapas los ojos y tienes que ir hasta el final, dar la vuelta y volver, pero siendo guiado por un compañero que sí que está bien. Después también he puesto en práctica en mi centro, este curso escolar, que vinieron a darnos una sesión de deporte inclusivo. He puesto en práctica el goalball, que al final es una especie de fútbol en el cual el alumnado también lleva un antifaz, están tumbados en el suelo y con una pelota con cascabel van lanzando y tienen que intuir dónde va la bola según el sonido. Entonces, este tipo de sesiones lo que nos permiten es que el alumnado se ponga en la piel de otros alumnos que no tienen todas las capacidades físicas o que tienen alguna dificultad sensorial, ya sea visual o incluso con tapones para la audición, etcétera, de modo que generamos esa empatía y también les ayudamos a valorar aquello que tienen, porque muchas veces se quejan que si este es más alto que yo, que si me ha dicho que estoy gordo, etcétera. Entonces, a través de estas jornadas o de estas sesiones o de estos juegos sensibilizadores, lo que hacemos es pues, fomentar esa empatía, ese trabajo en equipo, ese buen ambiente de aula para que siempre que haya un alumno con alguna característica como las que hemos comentado, pues se reciba y se intente incluir, que no es lo mismo que integrar. Integrar sería que participa en el juego, pero siendo un peón dentro de una amalgama de gente. Sin embargo, la inclusión lo que hace es que se sienta perfectamente incluido, no integrado, incluido dentro de todo y participe de una forma activa, no solo integrado, sino también incluido. Bueno, si te parece, cambiamos de tercio, pasamos a lo que son los elementos transversales y a las soft skills. Ya sabemos que con la LOMLOE pues, han desaparecido los elementos transversales que estaban en la LOMCE y eran pues la lectura, el emprendimiento, las TIC, el espíritu crítico, la igualdad, etcétera. Y después, por otra parte, tenemos también las soft skills, que básicamente, para quien no lo sepa, son como unas habilidades, bueno, se traduce como habilidades blandas, ¿no? Pero son como unos atributos personales y sociales que no están directamente relacionados con conocimientos técnicos específicos, pero que sí que son fundamentales para ser competente en la vida y para tener éxito, ¿no? Entonces, estas soft skills podrían ser el liderazgo, la comunicación efectiva, la capacidad de resiliencia, etcétera. Entonces, vamos a hablar de qué forma podemos trabajar en este sentido, pues la lectura, el espíritu crítico o la comunicación efectiva o incluso la igualdad, ¿por qué no?, en nuestras sesiones de educación física. Aquí, Paolo, ¿nos quieres contar cómo trabajan los elementos transversales en tus sesiones? Sí, claro. A ver, lo primero es realmente tener presente estos elementos transversales. Es decir, cuanto más presentes lo tenemos, que también soy de la forma de pensar que cuantos menos sean mejor, porque si al final son tantos, muchas veces esa parálisis por análisis nos hace no realmente aplicarlo ni generar acción real, ¿no?, de estos elementos transversales que para mí son súper importantes y educan muchísimo. Entonces yo creo que al final es tenerlos muy, muy presentes. Yo los que más tengo presentes a nivel general, si quieres luego tú hablas un poco más de las soft skills, ¿no?, del tema de la comunicación y todo esto. Pero yo sí que tengo como tres más marcados, que son el de la lectura, que está muy relacionado con el espíritu crítico, y también la igualdad, que también está muy relacionada a su vez con el espíritu crítico. Es decir, están muy interrelacionadas. Entonces, ¿de qué forma las trabajo? Pues bueno, muchas veces, cada vez que a lo mejor yo he propuesto algún trabajo escrito, alguna lectura, tengo muy en cuenta aquello que estoy dando para realmente sacar el jugo de ese trabajo o de esa lectura. Ya que en educación física pues es un trabajo tan práctico, no solamente en las asambleas que podamos hacer pre y post sesión, que también son súper valiosas para generar aprendizaje a nivel emocional, a nivel de lo que sea, de espíritu crítico también, de algún conflicto que haya podido pasar, cuando vamos un poco más allá, ¿no?, con esos trabajos y tal, pues es tenerlo presente, lo primero. Por ejemplo, la lectura sí que es verdad que estoy ahí, soy bastante afortunado porque en mi centro hay un proyecto de centro que es el tema de la lectura, o sea, como pieza central casi del curso.
en el que todas las materias colaboramos para que en un momento, con una hora cada mes del horario lectivo, esa asignatura que le toque tiene que leer durante media hora. Los 5 primeros minutos lee el profesor, el docente, y el resto de los 25 minutos lee el alumnado de forma individual. Entonces, estos 5 minutos iniciales que te digo, que repito, el primer mes que lo hicimos en septiembre era la primera hora, octubre la segunda hora, noviembre la tercera hora, diciembre la cuarta hora, ¿no? Pues entonces, pues si te toca a tercera hora una clase, la que sea, y en ese mes se lee a tercera hora, pues tienes que hacer este rato de lectura. Entonces, esos primeros 5 minutos donde lee el docente, yo aprovecho pues para leer artículos que a mí me generan interés o que creo que pueden generar ese espíritu crítico, ¿no? Como puedan ser pues, artículos de Marcos Vázquez, de Fin de Revolucionario, que tienen muchos, ¿no? Al respecto de cualquier tipo de temática, ya sea de alimentación, de sedentarismo, de mitos, absolutamente de todo, ¿no? Luego también, ¿por qué no?, de algún artículo de prensa o de alguna noticia sensacionalista al respecto con el ejercicio físico, pues la típica noticia que hemos visto hace poco también de que el ejercicio físico intenso mataba, ¿no? Este tipo de titulares que han salido últimamente, o de que de que la cerveza es saludable, o son cositas que evidentemente se pueden discutir en el sentido de que en la moderación también muchas veces está la salud, pero que que los intereses que hay detrás, ¿no?, de todo este tipo de cosas. Alimentar un poco ese espíritu crítico. Luego también, cuando hablamos de que el deporte hay que educarlo en base a los valores del deporte, a nivel fair play, a nivel de cooperación, de trabajo en equipo, también hay que saber ser muy concretos en cómo lo hacemos, tanto en trabajos como en lo que evaluamos dentro de los partidos, de las sesiones, de las rutinas, etcétera. Por ejemplo, en un trabajo que hago en rugby, que también lo relaciono con el tema del aspecto racial, ¿no? Por ejemplo, hace 1 año o 2 años, cuando Vinicius aún tuvo que aguantar insultos racistas en el campo del Atlético de Madrid, que son cosas que aún pasan, y también no solo que pasan a nivel así tan... En España también, ¿no? Exacto. Exacto. Y no pasa a lo mejor en tan grandes escenarios, sino que también pasa en el día a día, ¿no? Que ven una persona pues negra y tal, y siempre están con el diminutivo este de positivo, que también es una forma de ser un poco racista en el sentido del negrito, el no sé cuántos. Pues ese tipo de cosas son las que también podemos trabajar nosotros desde la asignatura. En mi caso, por ejemplo, cuando trabajo rugby, hacemos un trabajo sobre el Mundial de 1995, que fue el Mundial que se hizo en Sudáfrica, que lo orquestó todo en Nelson Mandela, porque, bueno, visitando en las Olimpiadas del 92 de Barcelona, vio que el deporte unía, vamos, la sociedad, y en ese momento Sudáfrica estaba pasando por una discriminación y por una separación racial muy fuerte. Entonces, gracias a ese mundial que celebró, gracias a la selección que encima ganó ese mundial, vamos, y fue todo un éxito a nivel social, unió bastante y fue como el poder del deporte, ¿no? Entonces, es una película también que se inspira en todo esto, que es Invictus, que la hacemos Ralph y Matt Damon, y es un trabajazo en ese sentido, ¿no? Luego, también, pues, si trabajamos el bádminton, pues también un poco por qué no conocemos los referentes femeninos, ¿no? Claro, porque que lo voy a hilar con la igualdad. ¿Por qué no hablamos de los referentes femeninos que están teniendo éxito en el nivel mundial, a nivel olímpico, como pueda ser Lidia Valentín, como pueda ser Carolina Marín, como pueda ser la selección de fútbol que ha ganado el mundial, que a lo mejor eso es quizás lo más conocido, pero luego hay otros muchos deportes, la de balonmano, etcétera, etcétera, que ¿por qué no? Sacar en este momento en el que estamos trabajando de bádminton la figura de Carolina Marín. ¿Por qué crees que esto no sale tanto en televisión? ¿Por qué crees que no se conoce tanto? ¿Qué intereses pueden haber detrás? Etcétera, ¿no? Un poco, pues sacar un poco toda esa parte. Y luego, hablando de la igualdad, y acabo aquí un poco también, es varias cosas, ¿no? Me acuerdo mucho del tema que hice en la oposición. Yo, ya sabéis que soy docente de secundaria y bachillerato, y en la oposición pues era la de secundaria y bachillerato, en el que el tema 5 habla de la coeducación, habla del tema de los sexismos, de los estereotipos que hay dentro de la asignatura, etcétera. Y me acuerdo que había un artículo que me gustó mucho de la revista Tandem, que era el número 60, que dentro había un artículo que era de Miriam Alvariñas y Cristina López, si no recuerdo mal, que lo que hacía era hablar un poco hacía varias propuestas. Una de ellas era una carrera de orientación donde atacaban los estereotipos de forma en la que el título del propio artículo era Las mujeres fuertes y los hombres con ritmo. Entonces, cuando en esa carrera de orientación conseguían encontrar la pista, encontrar la baliza o lo que fuese, había una pregunta que tenían que contestar. En este caso, por ejemplo, pues era como ¿quién es la persona más fuerte a nivel de medallas olímpicas, ¿no?, en la halterofilia de España? Pues era una chica que era Lidia Valentín. ¿Quién es el primer campeón de patinaje, campeona, atleta, como queramos decirlo, para dar pistas, de patinaje sobre hielo? Pues era Javier Fernández. Pues estaba muy guay porque esto, si tienen acceso a este artículo, hay un montón de preguntas que habla sobre esto, ¿no? Y a partir de ahí un trabajo reflexivo, pues ¿por qué tenemos estos estereotipos? Luego, aquí varias cosas, y porque también me he apuntado varios tips en este sentido, que también me apunté en este tema y quería sacarlos. Y luego también lo que hacemos en el centro, ¿vale? Lo primero sería el tema del lenguaje. Muchas veces nosotros nos damos cuenta, pero
tanto en el lenguaje como en las propias actividades que hacemos, a lo mejor para reforzar la participación femenina en algún deporte donde se siente un poco más achantada, damos a lo mejor un punto si lo consigue la persona que menos está participando, que en este caso es chica. Pues bueno, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? De no señalar a la persona que en este caso pues esté participando menos. Luego también el tema de los materiales. Pues si repartimos tarjetas típicas de Acrosport, que no sean siempre las chicas las que están arriba. O que demos el balón medicinal más pesado a los chicos y el menos pesado a las chicas. Ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Luego, a nivel de propuestas, creo que es muy importante el tema de las unidades de lo que hemos hablado justo antes, ¿no? De que haya unas buenas progresiones, de que haya un modelo, en este caso educación deportiva, donde todos se sientan participantes, o sea, con un rol activo dentro del deporte. Luego también en los patios creo que es un momento donde hay mucha discriminación motriz, donde se sueltan los típicos balones de fútbol, básquet y la participación es muy masculina. Entonces, pues generar patios temáticos, activos temáticos o deportes alternativos o días de ritmo o días de no sé qué, donde todo el mundo pueda tener ese espacio y ese momento de actividad física, creo que también empodera mucho. E incluso proyectos que vayan más allá del centro, donde a lo mejor la no presencia de la figura no masculina dentro de la clase, porque muchas veces estamos haciendo un trabajo de fuerza o lo que sea y a lo mejor hay chicas como que les da vergüenza porque los chicos están ahí como muy tal. Pues bueno, si podemos hacer un proyecto también en el que se salga más del centro, como luego explicaré también con el tema del Strava, de tal, vemos que realmente lo que les falta es empoderarse. Y precisamente en esto, en nuestro instituto, justo este año, vamos a renovar unas fotos que tenemos colgadas y enmarcadas en el gimnasio, que son de todas las chicas que han querido participar de un proyecto que era hacerse, o sea, una exposición de fotos de las personas que estaban federadas en algún club o en algún deporte de Alcira o que es en donde estoy yo trabajando. Una posición de fotos del propio alumnado. Exacto. O sea, colabora el departamento artístico y el departamento, bueno, con fotografía, tema de preparación del escenario, luces, etcétera. Y entonces las chicas que están federadas en algún deporte, pues hacemos como en el 8M una exposición que se hizo hace 5 años, ahora la vamos a renovar porque ya hay muchas que ya se han graduado, etcétera. Y ahí pues se hace un poco ese trabajo, que dirán, o sea, lo típico, ¿no? Que cuando tú esto lo propones en clase para ver quién sale voluntaria y tal, siempre suele salir de grupos pequeños de primera o segunda la ESO que dicen cualquier cosa sin medir. Pero ¿por qué los chicos no? Si yo hago fútbol, si yo hago tenis, si yo hago no sé qué, y decimos, vale, levantad la mano todos los que hacéis un deporte de forma federada. Que repito, no hay que hacer el deporte de forma federada, puede ser hacer ejercicio físico regular, pero es una forma de verlo, ¿no? Y te das cuenta de que el 60-70% son los chicos que levantan la mano de todos los que hay y de chicas a lo mejor levantan la mano como 2 o 3 y máximo. Y luego también ves mucho en las encuestas que yo hago a principio de curso que muchas vienen de primaria de haber hecho algún deporte, pero luego llega a secundaria, llega a adolescencia y se lo han dejado. Y empiezan a abandonarlo. Y encima se recrean, se ríen un poco, ¿no? Ahora sofá, ahora móvil, ahora no sé qué, y dices, pues no, o sea, hay que fomentar esto muchísimo y creo que no tiene por qué haber esa diferencia entre los dos sexos. Y ya por último y acabo también un poco el tema de las historias, ¿no? De cómo romper con todo esto. Creo que hay varias historias muy interesantes de cómo muchas mujeres han roto en ciertos momentos el tema de los estereotipos dentro del deporte, como por ejemplo la primera chica que apareció en una carrera de maratón que vino del público porque no estaba permitido su participación, el de las chicas, que era Catherine Switzer, que es una historia brutal donde las fotos son súper reveladoras, aparece ella entrando a la carrera de forma, pues como si fuera un espontáneo, y varios hombres súper enervados intentando quitarla de allí porque no era su sitio, ¿no? Y a partir de ahí, pues también se permitió que participaran. Entonces, pues con todo esto, ¿no? Con todo lo que hemos ido tratando, creo que los eventos transversales dentro de la asignatura sí que son posibles, pero hay que tenerlos presentes y sobre todo aterrizarlo. Eso es, muy bien. Voy a recoger un poquito todo lo que has dicho, ¿vale? Porque también comparto muchísimas cosas y he puesto en práctica en el cole en el que estoy o el cole que he trabajado los últimos años. Como has comentado eso de Invictus o lo que has comentado de la chica de la maratón, etcétera, que son pequeños vídeos que podemos ofrecer al alumnado para que lo consuma en forma de Flipped Classroom, que lo visualicen en casa. Algunos vídeos incluso también de Marcos Vázquez, que hay sobre todo para secundaria, son más comprensibles, en el cual pues rompe muchos mitos que puedan tener asociados a la salud, sobre todo para la adolescencia, que están en un periodo en el que están experimentando muchas cosas, queriendo resultados muy rápido por su configuración mental. Entonces, en ese sentido, podemos trabajar en forma de Flipped Classroom, mandamos un vídeo o una lectura pequeña de un artículo, como tú bien has dicho, o de una noticia incluso que tenga un titular sensacionalista, que lo lean en casa, de modo que al llegar al aula, los primeros 5 o 10 minutos, podemos repetir esa noticia y
se puede producir ese intercambio de información para fomentar también, como estamos diciendo, la soft skill de la comunicación efectiva, ¿no? Que al final es la capacidad que puede tener el alumnado de expresar ideas para después, en un futuro, poder estar aquí como nosotros comunicándose con un montón de gente sin tener miedo ni vergüenza y ser capaz de argumentar pues, su posición, que no tiene por qué ir en contra de la noticia ni a favor ni nada, simplemente tiene su opinión y explicar el por qué. Entonces, aquí también trabajamos no solo la lectura en casa o el visionado de algún vídeo que despierte y fomente el espíritu crítico, y así tenemos también, enlazamos dos elementos transversales, sino que al llegar al centro y crear ese mini debate, que tampoco nos puede robar mucho tiempo de compromiso motor, sino al final se nos va a la sesión hablando, pero sí que generamos este momento de debate en el cual pues, habrá alumnos que opinen una cosa, otra, pero ese momento de expresarse también les ofrecemos esa oportunidad de compartir opiniones. Después, también me gusta a mí trabajar la lectura, como he dicho, con esos titulares de las noticias. Tampoco hace falta compartir toda la noticia, sino el titular, un poquito el subtítulo y una parte del desarrollo, o incluso la podemos resumir para que el alumnado la lea y opine también sobre la noticia. Y después también lo que podemos hacer es, una vez hemos desmitificado si esa noticia era falsa, ¿no? Como por ejemplo, hay relacionadas con la salud que lo que buscan es el tradicionalismo y, por ejemplo, la típica que dice beber agua con limón te ayuda a adelgazar, ¿vale? Pero a lo mejor no es por el hecho de beber agua, o sea, me refiero que podemos explicar los motivos del por qué te ayuda a adelgazar, pues a lo mejor si comes agua con limón y te saltas la comida y al final del día haces una restricción calórica, pues sí que vas a perder peso, pero no por las propiedades que tenga el agua con limón. Pero es verdad que el agua te hidrata y te ayuda a calmar el hambre. Es decir, no solo ayudamos a propagar el mito, sino que además explicamos el por qué no es así. Después, otra, por ejemplo, también leí una vez una noticia en forma o cómo te pones en forma haciendo siempre una abdominal al día o 10 flexiones al día. Pues al final también debemos de cómo funciona el entrenamiento o el desarrollo o la pérdida de grasa o desarrollo muscular. Rutina de 5 minutos, ¿no? Rutina Eso de 5 es, minutos rutina de para 5 perder minutos. grasa. Obviamente, 5 minutos van a ser mejor que 0, pero no es un milagro. Entonces, podemos coger estas noticias, como estaba diciendo, estos titulares, y que sea el propio alumnado, por grupos de 2 o 3, los que una vez has explicado o hemos debatido los motivos del por qué o hemos desmitificado la noticia, sean ellos quienes escriban en un papel muy sencillo o incluso en un post-it un titular, un subtítulo y ya está. Y nos quedamos con eso. De modo que ponen en común todo lo que han hablado y son capaces de sintetizar en una idea la noticia que sería verdadera, entre comillas, aunque no tenga un titular tan sensacionalista y tan morboso, pero que va más acorde a la realidad. Y después también otra cosa que utilizo yo son los tweets, ya que, bueno, sobre todo en secundaria funcionaría muy bien. Yo lo he probado en primaria, sobre todo en quinto y sexto, porque ya a lo mejor alguno ya tiene redes sociales o hablan de Twitter, etcétera. Entonces, también hay tweets muy sensacionalistas que atacan directamente diferentes mitos de la salud que se pueden trabajar en los alumnos pequeñitos y también incluso que ellos creen su propio tweet limitando, por ejemplo, pues en 50 palabras tienes que desmitificar esto que acabamos de explicar. Entonces, también por grupos de 2 o 3 se ponen en común y responden. De modo que aquí estamos también, pues, la comunicación efectiva, el pensamiento crítico, un poquito la lectura, etcétera. Y después también, ya volviendo a lo que estabas comentando del tema de la igualdad, está claro que hay que visibilizar los referentes de ambos lados. Toda la vida se ha potenciado un poco más el deporte masculino, ahora está emergiendo un poco más la corriente de visibilizar también el deporte femenino. Entonces, si realmente lo consideramos oportuno para el deporte que estamos tratando, o se ha producido una situación en el cole que consideramos que es interesante potenciar los referentes femeninos, pues entonces también ofrecemos esa visibilidad y a lo mejor las niñas, que en este caso, como tú comentas, llega a secundaria, a lo mejor abandonan el deporte, bien sea o porque no tienen referentes, o porque no les apetece, o porque, vete tú a saber, ¿no? Pero a lo mejor si nosotros les impulsamos esa visión de que no solo el deporte es de hombres o que los referentes que existen y que se publicitan y que ganan dinero y que se hacen cosas son hombres, sino que también existe una parte de mujeres, a lo mejor eso les despierta el clic para que se enganchen al deporte. Después también nosotros, sobre todo los docentes, como tú bien has dicho, a la hora de plantear los juegos, debemos de controlar muy bien cómo hablamos, porque a la hora de hacer los grupos o a la hora de llamar a los alumnos para que ejemplifiquen un gesto técnico o una habilidad, pues debemos de encontrar ese equilibrio entre seleccionar competencia motriz, que a lo mejor lleva muchísimos años que nadie le ha prestado atención durante el área de educación física, pues también tenerla en cuenta
y en cualquier momento que pueda sentirse protagonista, pues en ese momento también darle esa oportunidad para que delante de todos demuestre lo que sabe. Y nada más, con esto ya resumo un poquito el tema de la lectura, también el espíritu crítico, como habíamos dicho, la comunicación efectiva. Yo creo que hemos dado varios ejemplos de cómo se pueden trabajar estas soft skills y estos elementos transversales en el área de educación física. Después pasamos a otro de los temas que ya, como he comentado en la introducción, es un tema que me encanta, es el tema del desarrollo de la fuerza en niños. Y aquí pues también entran muchos de los mitos que están muy extendidos, esos mitos de cómo el entrenamiento de fuerza, que a lo mejor la gente lo liga directamente al entrenamiento de pesas, a ponerse muy grande, etcétera, si lo extrapolamos a los niños, ¿no? Entonces, ese mito de que el entrenamiento de fuerza lo que hace es perjudicar el crecimiento de los niños o que daña los huesos o que provoca lesiones. Al final, todo eso, a través de diferentes investigaciones que he estado estudiando últimamente y diferentes artículos que he publicado, vemos como más allá de todos los mitos que conocemos, que muchas veces son todo lo contrario, el entrenamiento de fuerza en niños y en adolescentes tiene muchos beneficios. Y la propuesta del entrenamiento de fuerza, como una de las capacidades físicas fundamentales para trabajar en el área de educación física, viene porque, como te estaba comentando, yo estoy haciendo la tesis doctoral sobre entrenamiento de fuerza en niños combinada con la gamificación y los últimos estudios demuestran que las tendencias de los niveles de actividad física, de la práctica diaria de los niños y de los adolescentes dedicada a actividad física, está descendiendo en los últimos años, ¿no? Las últimas décadas ha descendido un montón. Sin embargo, se ha demostrado también que después del COVID todavía los niveles de actividad física son más bajos y esos niveles de actividad física bajos también van asociados a un peor fitness muscular, que es un peor desempeño de la fuerza, vamos a decir. Entonces, este bajo desempeño muscular, ¿vale? Ese bajo fitness muscular, lo que provoca son diferentes problemas que se han aumentado con el tema del paroncito que hicimos en cuanto al COVID, que se restringieron el acceso al polideportivo, a los parques, incluso estaba prohibido durante un tiempo el andar y practicar actividad física, pues se ha demostrado en niños, sobre todo, que han aumentado los problemas de obesidad, problemas cardiovasculares, problemas de descenso de la fuerza, obviamente, e incluso problema de alfabetismo motriz, ¿no? Los alumnos, al estar menos expuestos a realizar actividad física, se autoperciben menos competentes a la hora de hacer pues, un gesto técnico o una habilidad, de modo que, como no se exponen a ella, entran en un bucle de que no van a mejorar y al final pues, es un problema también. Pues todo esto, como estaba comentando, publiqué un artículo hace, creo que el año pasado, bueno, ya en 2022, que hablaba de los efectos del entrenamiento de fuerza pediátrico, ¿vale? El entrenamiento de fuerza en niños, en diferentes parámetros de la salud. Y vimos a través de un metaanálisis, que es la revisión de muchos artículos que han trabajado específicamente en entrenamiento de fuerza en niños, vimos que se producen beneficios directos en la salud de los escolares, ¿no? Beneficios físicos directamente en la regulación del IMC, es decir, la mejora de la composición corporal, la densidad mineral ósea también mejoraba, la salud cardiovascular también aumentaba, mejoraba la habilidad motriz, obviamente mejoraba la fuerza y también, fundamental, que hay estudios también, porque son pocos, que demuestran que el entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes mejora también la autoestima, porque tienes una mejor percepción sobre ti mismo, te ves más competente a la hora de realizar ciertas actividades y después también la socialización, siempre y cuando se haga en grupo. Entonces, después de hacer una exposición aquí un poco de todo lo que he estado investigando en los últimos tiempos, pues si te parece vamos a explicar diferentes propuestas que podemos llevar a cabo en el centro educativo, desde el área de educación física, para directamente pues, trabajar esta capacidad física, que es la fuerza, que como hemos visto es tan importante, que nos ayuda también a contrarrestar estos problemas que se han producido de salud, sobre todo después de la pandemia, y como hemos visto tiene muchos beneficios asociados. En este caso, Paolo, ¿nos quieres hablar un poquito si tú trabajas esta capacidad, la importancia que le das, etcétera? Sí, le doy bastante. O sea, lo que pasa es que es cierto que los primeros cursos que estuve haciendo trabajo de fuerza, sobre todo en cursos superiores, sí que lo hacía desde un prisma bastante técnico, desde un prisma bastante de, pues esa de enseñanza recíproca, donde hay una serie de variables que tienen que evaluar al compañero para hacer una buena sentadilla, para hacer unos buenos gestos técnicos y luego a partir de ahí aprender sobre métodos de entrenamiento. Pero creo que lo que es la secundaria, al menos, la gente al final no está tan familiarizada con el trabajo de fuerza cuando es joven, porque hay muchísima
presencia, ¿no?, de los deportes cíclicos en lo que es las etapas donde están los jóvenes cuando empiezan a hacer deporte. Los deportes que suelen imperar son cíclicos, suele ser el correr, suele ser bici, suele ser fútbol, bueno, el fútbol no es cíclico, pero tú me entiendes, de pelota, el tenis, de baloncesto, pero nunca vemos, o casi nada, de personas que tengan fundamentos en halterofilia, fundamentos en patrones de sentadilla, en controlar bien su cuerpo mediante la calistenia, mediante movimientos en cuadrupedia, con estabilidad, con equilibrio. Entonces, esto es lo que cuando son pequeños casi que lo tienen de forma inherente, ¿no?, a nuestra especie y lo llevan a cabo mientras están experimentando en el parque o en cualquier entorno, pero poco a poco se va perdiendo hasta un punto en el que también coincide con su crecimiento de las diferentes extremidades, donde ahí también te das cuenta de que cuando tienen que hacer una sentadilla se caen para atrás, de que cuando tienen que hacer una flexión tienen muy mala técnica, muy poca fuerza con movimientos por encima de la cabeza, poca fuerza a la hora de mantener su cuerpo colgado. Entonces, como que son deficiencias que te das cuenta y que yo creo que hay que intentar transmitir al alumnado de que la fuerza es súper importante para la función en sí, para ser cada vez más funcional y poder adaptarte a cualquier tipo de deporte y ser competente. Luego también porque puede llegar a ser divertido y porque también, como tú dices antes, te ayuda al autoconcepto y a la autoestima y, por supuesto, a la prevención de dolores y de lesiones, que esto no quepa ninguna duda. O sea, yo me acuerdo que, bueno, hice tanto el TFG como el TFM del tema de la postura, de por qué cada vez el alumnado tenía más dolores de espalda, de cervical y tal, y al final no tiene tanto que ver con la postura, ¿no?, porque siempre hemos pensado que lo importante es la postura de la silla, o sea, de estar sentados, de cuando estamos agachándonos, de agacharnos bien, que por supuesto que es importante si es un peso grande, pero realmente aquí no está la clave. La clave está en que la gente tenga un buen entrenamiento de fuerza o un entrenamiento donde tenga algo de estímulo tanto en la parte del core como a nivel de espalda, como a nivel de hombros, etcétera, para que realmente esté preparado el cuerpo para soportar el día a día, que al final es lo que es la funcionalidad. Entonces, yo aquí lo que hago dos puntos que son que intercambiar, compaginar, mejor dicho, el trabajo técnico y el trabajo lúdico. Creo que el trabajo lúdico se puede conseguir porque al final las manifestaciones de la fuerza son muchas. Y entonces yo aquí apunto como una serie de, varias propuestas y luego también esas manifestaciones que podemos convertir en unidades didácticas o en situaciones de aprendizaje. ¿Vale? Por ejemplo, yo este año he hecho el Ninja Warrior, que es hecho como una especie de parkour con carrera de obstáculos, donde les enseñaba diferentes elementos técnicos del parkour, pero también de la superación de obstáculos, como puede ser la escalera de manos, el tema de las espalderas, pasar con la cuerda de un banco a otro, tema de reptar, de trepar, de posiciones como puedan ser pues, cuclillas, en cuadrupedia, el paseo del oso, pues todo ese tipo de movimientos son muy demandantes. Y como lo he hecho con primero de la ESO, me he dado cuenta de que aún había muchos que sí que lo podían hacer bien, otros que habían pegado un poco el estirón, pues ya les empezaba a costar un poco más. Están más limitados, Sí. Pero luego también ves pues, que en alumnos de segundo o tercera de la ESO esto ya sí que es una limitación muy grande, este tipo de movimientos que son al final son bastante naturales en nuestra especie. Entonces, lo que yo creo que tiene que estar presente. Entonces, con ese tipo de trabajos, también el del Animal Flow, que no sé si los que nos escuchan lo conocen, pero el Animal Flow al final es como una especie de movimiento fluido, como dice la palabra, de movimientos un poco animales, que tiene como pues, nombres un poco técnicos a cada elemento, pero al final lo que no deja de ser es como una cadena fluida de movimientos donde tú estás en constante equilibrio y estabilización de tu propio cuerpo en diferentes planos, básicamente. Entonces ahí se puede hacer una coreografía, se puede hacer un trabajo de animal training incluso, donde con elementos como he dicho antes, ¿no?, con el paseo del oso, con muchísimos elementos que son bastante... O sea, que tienen bastante dificultad a nivel física, se puede generar algo artístico, pero también cansado, ¿no? Luego también, como digo, algo lúdico. ¿A qué me refiero con algo lúdico? Pues que si tú estás haciendo un trabajo de fuerza en un circuito, en un Tabata, en lo que sea, meter algún tipo de movimiento que pueda ser, no sé, que pueda estar chulo, ¿no? Por ejemplo, que estén intentando estabilizarse sobre un balón de fútbol en rodillas mientras intentan devolver una pelota de tenis. Por ejemplo, que estén haciendo una plancha y en esa plancha que intenten pasarse mientras tanto un cono a un compañero y que se lo devuelvan. O incluso el típico juego que habremos visto alguna vez de hacer como una portería donde en posición de plancha intentan meter, ¿no?, con el cono a la portería del contrario que también está en posición de plancha. Entonces, este tipo de movimientos, incluso de retos cooperativos, de llevar a compañeros, etcétera, creo que también están muy bien. Luego, otras manifestaciones, pues, ¿por qué no meter elementos que están más relacionados a alto rendimiento, pero que podemos meter en niños perfectamente, como es la potencia, por ejemplo, con trabajos de balón medicinal, con trabajos también de pliometría. Pues la comba es pliometría al fin y al cabo. En los calentamientos, ¿por qué no también meter pues, mucho salto de pata coja, diferentes distancias de salto?
pues es como que no lo estamos trabajando de que... De Eso es, forma... al final no es un trabajo específico de la fuerza, pero sí que es verdad que a través de diferentes juegos, como tú has dicho, a la pata coja, con saltos, con planchas, e Eso es. incluso sentados y con una pelota, sentados en forma en fila y con una pelota en los pies, levantarlos arriba y pasársela al compañero de atrás y pones 3, 4 pelotas y están haciendo abdominales de una forma lúdica. Al No, tal final hay cual. diferentes juegos o incluso se enfrentan dos en posición de plancha, se enfrentan dos personas y tiene que desequilibrar a la otra. Entonces, el mantenerte en esta postura ya te está fortaleciendo lo que es un poco el tren superior y los abdominales. De modo que de Exacto. una forma encubierta, a través de diferentes juegos, sí que se puede camuflar un poco y trabajar el entrenamiento de fuerza sin que sea de una forma muy específica. Exacto. Y luego, o sea, como digo, esto puede ser progresivo. Es decir, que cada año pueda ser más técnico, más analítico, meter más materiales. Yo, por ejemplo, en cuarto este año hemos hecho un TRX con el departamento de tecnología, lo han utilizado, les ha gustado muchísimo. También, en primero también he hecho alguna vez el Uno Fitness, que no sé si sabes lo que es. No, no, dime. No, pues bueno, es como hay 4 estaciones, ¿vale? Por ejemplo, en cada estación que está representada por el color de un cono, que son los colores de las cartas del Uno. Sí, sí. Entonces, van en grupos y cada cono representa un ejercicio. Son 4 ejercicios. Pues jumping jacks, flexiones con sus variantes, evidentemente, ya sea de rodillas, en altura, sentadillas o step up en un banco. Bueno, pues esos 4 ejercicios, cuando el grupo viene a lo que es la mesa central del profesor, tiene la baraja del 1, saca una carta al azar y si le sale, por ejemplo, el 6 rojo, pues tienen que hacer 6 repeticiones, el Muy bien. rojo que representa el ejercicio, en este caso, de las sentadillas. Vale, vale. ¿Sabes? Entonces es como un trabajo también pues lúdico, un trabajo ameno, que también está bastante guay. Y como digo, al final tiene que ser, para mí, variado, progresivo, tanto a nivel curricular como a nivel, pues eso, de que durante los años vayamos metiendo un poco más de caña, más métodos de entrenamiento, demandando más que sepan ellos hacer su propio entrenamiento con diferentes estrategias y técnicas, pero sí que es eso, es meter, primero también nosotros, aplicarlo a nosotros, ser personas que estemos en constante formación del entrenamiento de fuerza en adultos para también luego ser críticos en lo que necesitan también los adolescentes, que tampoco es tan diferente si lo adaptamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, incluso cuando acabamos la sesión o incluso algún día que esté en un curso superior a lo mejor más cansado, que hayan dormido poco porque están en semana de exámenes, pues ¿por qué no meter una sesión más tipo pues, de movilidad, de yoga, de diferentes estiramientos que sean para trabajar un poco todo eso que estén engarrotado, como pueda ser los trapecios, el psoas ilíaco, que son los flexores de cadera. Hay un juego muy, muy chulo y muy sencillo que yo he puesto en práctica, incluso creo que lo hice también en el Cole de Educación Especial para trabajar lo que es la movilidad, porque hay alumnos, como tú dices, que están limitados simplemente de levantar el brazo hacia arriba, ves que el codo no les pasa, ¿no? Son capaces de estirar y no precisamente por tener un tono muscular desarrollado, que eso también sabemos que limita un poquito el movimiento, ¿no? Sino más bien por todo lo contrario, ¿no? Porque no están trabajadas las articulaciones y tal. Entonces, hay una actividad muy chula que me acabo de acordar, que simplemente es coger un folio y partirlo por la mitad. Si puede ser un folio reciclado, mucho mejor, porque al final de la sesión se va a desechar, ¿no? Entonces, el juego consiste en hacer diferentes movimientos con este medio folio. Por ejemplo, lo pisamos en el suelo y hacemos círculos con el pie cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes. Después pasamos a la otra pierna, pim, pam, pim, pam. Después nos ponemos en el suelo, en cuadrupedia, y lo mismo, como si estuviéramos fregando el suelo con una mano, pero cada vez más amplio, más amplio. Incluso después podemos estar en la posición de plancha, como hemos dicho, con el folio y pasar la mano por debajo a ver quién es capaz de estirar el folio más lejos. Y cosa al contrario, incluso tirar hacia adelante y hacia atrás. Y simplemente imaginándonos, para que la gente lo entienda, los que nos estén escuchando, como si estuvieras limpiando el suelo, pero en vez de con una bayeta, con medio folio. Puede ser también, no sé, con otro tipo de material que tengamos en el aula de educación física, pero medio folio es muy fácil de entender y es muy fácil de conseguir. De modo que al final estamos trabajando los diferentes rangos articulares, estamos ampliando el rango de articulación con un juego que simplemente por hacer con un folio ya les llama la atención. Y después también ese folio, se me ocurre, después de trabajar esta movilidad, pues se puede dejar para la última parte, se puede utilizar, imagínate, haces un churro, para no desecharlo rápidamente, ¿no? Haces un churro y se hace el juego de pillar, pero tienes que tocar con el churro, que eso lo he hecho en educación física. Y después, para acabar, haces una batalla de bolas. La aprietas y haces una batalla de bolas para poder aprovechar el material. Y con eso tienes una sesión completa que has trabajado movilidad, has trabajado velocidad y has trabajado también lanzamiento y aprovechamos esta movilidad que hemos ganado con el hombro para hacer el lanzamiento. Pero después, trabajos específicos de fuerza, que era el tema que estábamos hablando, que me he ido un poquito con el tema de la movilidad. Yo lo que propongo, como en mi caso soy alumnado de primaria, lo que hago es trabajar
o mejor dicho, hacer las mediciones de condición física a través de un cuento motor que tenemos en nuestra página web, lo podéis descargar, entráis en movimientoaprendo.com y ahí podéis descargar en el apartado de recursos varios materiales imprimibles que tenemos, entre ellos un cuento motor que se llama El viaje de Bifid, que al final es un niño que ha perdido una nave espacial en una isla y tiene que llegar a la otra parte de la isla y le van pasando diferentes retos y desafíos, que al final son las pruebas de condición física que queremos medirles, ¿no? Entonces, ahí introducimos lo que es la evaluación inicial, después podemos hacer 3, 4 en las cuales hagamos un trabajo un poco más específico fuerza, en el cual pues funcionan muy bien lo que son los circuitos, que tú montas 6, 7 postas, ¿vale? Y por tríos o por parejas, el alumnado va haciendo diferentes ejercicios con diferentes materiales y cada cierto tiempo, por ejemplo, medio minuto de actividad, medio minuto de descanso. Y van girando y se supone que, bueno, se supone, es lo que estoy tratando de demostrar yo a través de la tesis doctoral, que después de X semanas realizando estos circuitos de fuerza, al final vuelves a hacer los test que habías hecho al principio y el alumnado ha mejorado en fuerza, ha mejorado en técnica, etcétera. De modo que aquí sí que tenemos un trabajo específico de lo que es el entrenamiento de fuerza. ¿Qué más? Más cositas que sí me ocurren también, como Diego propone, que Diego le echamos mucho de menos, que hoy no está, pero él suele hablar del CrossFit, que es una disciplina deportiva que le gusta mucho para trabajar la fuerza. Lo que podemos montar, si el alumnado está acostumbrado ya a entender lo que es el entrenamiento de fuerza en niños y se maneja con algunos materiales, ya sean gomas, una cuerda, una pequeña kettlebell o un balón medicinal incluso, pues podemos montar un cajón con estos materiales, dejarlos en un espacio del patio e incluso, ¿por qué no?, con una pizarrita poner un pequeño WOD con 3, 4, 5 ejercicios para que el alumnado vaya allí, lo entienda y lo practique. Por ejemplo, hacer 20 saltos con una cuerda, 20 swings con la kettlebell, lanzamiento medicinal a la pared 20 veces y 20 sentadillas, se me ocurre. Pues eso sería un WOD que de verdad que a lo mejor tardan los niños en hacerlo, no llega a 5 minutos, después tienen todo el rato para jugar, pero ya han dedicado ese pequeño espacio del patio no solo al entrenamiento de fuerza como tal, o sea, a ejercitar su cuerpo, sino que estás ya calando en su conciencia esa asociación a la fuerza como un deporte o una disciplina beneficiosa para su salud, que ya la estás trabajando desde bien pequeñito y no que sea solo asociada al gimnasio cuando tenga 20 años. Entonces, después otra experiencia también muy chula que yo hice también cuando estuve trabajando en Ciudad Real es llevarlos al propio gimnasio del pueblo. Me llevé a los alumnos de cuarto, era en ese momento, puedes llevar pues, a partir de cuarto, quinto y sexto, porque ya empiezan a tener como una preocupación un poco por la estética, van a pasar al instituto próximamente, que ya empiezan ya a entender un poquito más cómo funciona el tema del gimnasio, pues ¿por qué no llevarles a las instalaciones deportivas que están cerca del centro escolar y visitar lo que es el gimnasio, explicarles las máquinas? Es verdad que son muy pequeñitos, pero ya pueden ir comprendiendo un poco que existe un espacio en el que se va a trabajar la fuerza y que existen diferentes máquinas adaptadas para diferentes grupos musculares, y ahí también puedes apalancarte con el área de ciencias para trabajar también la anatomía, trabajar la musculatura, etcétera. Y si no, pues algo mucho más fácil, como hemos comentado alguna vez, que estaría muy bien que en todos los centros educativos, como tú bien propusiste hace 2 podcasts, que hubiera un parque de barras. Como es muy difícil que no haya en un centro educativo, pero sí es fácil que haya en la ciudad donde vivimos, pues ¿por qué no hacer una pequeña excursioncita con los niños a ese parque de barras y también explicarle un poco los diferentes ejercicios que pueden hacer para, pues ¿por qué no?, cualquier día por la tarde, pues los alumnos quedan allí, juegan a cualquier cosa y se están colgando o están haciendo algunas flexiones o están probando las anillas, etcétera. Entonces, estamos ya ayudándoles a que esa cultura y esa asociación del entrenamiento de fuerza en población más pequeñita, no hace falta irnos a los 20 años, sino que los estudios demuestran, ¿no?, todas las revisiones y la OMS incluso, que a partir de los 5 o 6 años, siempre y cuando el niño sea capaz de entender las órdenes para que no se haga daño básicamente a la hora de coger material o de realizar una mala técnica, a partir de 5 o 6 años ya se puede practicar este entrenamiento de fuerza en niños. Entonces, con todo esto que hemos propuesto, estas dinámicas lúdicas, estos trabajos en circuitos, estas visitas al gimnasio, este parque de calistenia, yo creo que con todo esto la gente que nos está escuchando ya puede tener una idea de lo que es el entrenamiento de fuerza en niños, que va mucho más allá de ir al gimnasio a levantar pesas, sino que se puede adaptar en nuestras sesiones de educación física. Y si te parece, Paolo, pasamos ahora a un tema muy interesante que tú estás llevando a cabo, hablando de proyectos interdisciplinares y relacionados con otras asignaturas.
explícanos lo de la app Strava que estás utilizando y después ya pasamos al tema de las oposiciones y el off-topic. Será muy rapidito, pero yo creo que te va a gustar a ti, que te voy a sorprender. Sí, vale, perfecto. A ver, voy a ser breve porque esto, como estoy en la semana de prueba de lo que es el proyecto, porque la semana que viene me voy toda la semana a la nieve con el instituto, de hecho, entonces como que se paraliza un poco y la siguiente semana ya es cuando empezamos con cada etapa, que es lo que es el Camino de Santiago, que es el proyecto que vamos a hacer. Os explico, ¿sabes? A ver, bueno, dentro de mi instituto hay como un departamento que hay 2 compañeras en las que, pues, que tengo mucha relación y son, vamos, magníficas docentes en el que están haciendo diferentes proyectos en los años que llevo en mi centro trabajando. Y bueno, pues me sentí un poco atraído, ¿no? Por hacer algo con el departamento, con Geografía e Historia en este caso, y surgió la idea de hacer un proyecto en conjunto del Camino de Santiago. En segundo de la ESO, en Geografía e Historia, tocan todo el tema de la península ibérica medieval, hablan mucho del tema del arte pues, románico, de la pintura, de la arquitectura, también pues toda la relación con la peregrinación en aquel momento, del tema también de la fe, con la presencia de la fe de la religión en lo que era la sociedad. Y claro, todo esto se veía muy confluido, muy relacionado con lo que es el Camino de Santiago, que al final el Camino de Santiago no deja de ser que, bueno, creo que fue en el siglo IX o así, cuando se descubren unos restos de un apóstol, que era Santiago el Mayor, claro, que ahí es cuando muchos cristianos de la época, de las diferentes partes de España, peregrinaban allí para ver los restos, para rezar o para lo que fuese. Entonces, allí lo que... Un poquito de cultura también, ¿no? Aquí de cultura popular en el podcast de Educación Física. Es que somos muy completos. La cuestión está en que ese camino, que a día de hoy, por supuesto que aún siguen haciéndolo, algunos por motivos religiosos, pero mucha gente ya lo empieza a hacer como ocio activo. Es decir, pues lo hacen pues para hacer esa actividad física, desconectar un poco del entorno urbano, de conocer a gente, de, pues, al final, de desconectar y de tomar, pues eso, un viaje en el que tengas ese sentimiento de superación y de algo diferente. Entonces, bueno, hemos relacionado todo esto, forman un proyecto en el que hacemos 5 etapas durante 5 semanas. Cada semana, en Geografía e Historia, pues trabajan algo relacionado, ya sea con la pintura, con la arquitectura, con lo que sea relacionado con los diferentes pueblos a los que vamos visitando, porque cada pueblo desbloquea pues, una iglesia, una catedral, algo que hace estudiar este arte, además de la intrahistoria del Camino de Santiago, y nosotros, desde la educación física, lo que hacemos es hacer los kilómetros que realmente llevan cada etapa. Lo que pasa es que lo que yo he planteado es, mediante la aplicación Strava, que es lo que comentabas al principio, hacer un reto transversal durante todo el camino, durante todo el proyecto, donde tanto dentro del instituto, con diferentes pruebas evaluables, como fuera, de forma voluntaria, vamos a intentar conseguir los 945 kilómetros, que son los totales de las 5 etapas que hemos diseñado del camino. Muy bien. Pero es un marcador grupal, supongo, ¿no? No será solo para cada alumno. Es un marcador grupal, exacto. Entonces, esta semana lo que he hecho es utilizar la semana de prueba para instalar la aplicación con los ordenadores del instituto, que se hiciera una cuenta con el correo corporativo que tenemos del instituto, con nombres en clave para que también haya un poco de privacidad de los datos, explicar una serie de cosas, que no tienen que entrar a la prueba gratuita, que tienen que, pues, cómo compartir sus actividades dentro del club que yo había diseñado, en el que solo soy el administrador. Entonces ahí también se puede evaluar esta competencia digital no únicamente de la aplicación que también está dentro del currículum a nivel de control del esfuerzo y de la actividad física, sino también del buen uso de la tecnología con los foros que hay en Strava, por ejemplo, cuando estoy en clase y hago un reto en concreto con el móvil, pues que se utilice únicamente la aplicación y cuando yo digo que se escondan los móviles que se guarden, que no estén yendo o abriendo otra aplicación o Instagram o lo que sea. Entonces ahí también lo puedo evaluar. Esta semana hemos hecho la prueba y para mi sorpresa, con únicamente 3 grupos de segundo de la ESO, hemos conseguido ya 90 kilómetros en una semana. Bueno, pues eso está hecho. Claro, 90 kilómetros en los que he flipado porque fuera del centro se han animado bastante a correr, a registrarlo, a enseñármelo. Yo también estoy comentando, me he hecho un perfil aparte del que tengo yo dentro del club, como con el nombre de Santiago el Mayor, que es el apóstol, y voy comentando también. Muy bien. Sí, me parece muy curioso y además muy atractivo y que le puedes dar una continuidad directa fuera del centro educativo y que no se necesita mucho más que a lo mejor en secundaria obviamente tener un móvil, en primaria pues a lo mejor se podría implicar a las familias para que acompañaran al alumno, a su hijo y lo registraran con el móvil del padre o de la madre. Y en ese sentido lo veo muy factible y como estábamos diciendo, al final lo que haces es extrapolar la actividad física para que no solo se quede en el centro, sino que haya una motivación extra para practicarlo fuera. Exacto, y además yo también hago una salida y también la subo, entonces ahí doy un poco de ejemplo. Voy a intentar involucrar también a docentes del nivel
También voy a hacer como premios semanales de la salida más larga, de la gente que más kilómetros lleva durante la semana, para intentar motivar un poco. Y luego, aparte de esto, cada semana no voy a estar siempre corriendo, porque la primera semana, cada semana he orientado a un contenido, ¿vale? Que está relacionado con el Camino de Santiago. Meto primeros auxilios, meto orientación, meto lo que es el ocio activo mediante pues, retos cooperativos donde se sientan bien, donde consigan retos que les pueda dar puntos mediante kilómetros, ¿no? Como recompensa así como ficticia en ese caso, pero que también saquen lo que es la enseñanza, ¿no? De decir que, ostras, que el ejercicio puede ser un tipo de ocio que a su vez es activo. Luego también meto el contenido de, bueno, la propia resistencia, donde vamos a hacer como un reto, eso sí, ya con lo que es el Strava y en parejas, para que no tenga móvil, de hacer 5 kilómetros en 2 sesiones, cada individuo, y más cosas. Y luego, ya por acabar, tienen tanto lo que compartimos, lo que es el instrumento de evaluación que compartimos con la Fiesta de Historia y Educación Física, es un diario del peregrino. Es un diario en el que tocan algunas actividades dentro del mismo diario de geografía e historia, pero también una actividad por cada contenido que hemos trabajado esa semana de educación física. Entonces, bueno, el que lo supera todo, pues tiene la compostelana, ¿no? Tiene esos puños que se ponen y al final, pues bueno, ya os iré comentando cómo lo evaluamos también, qué tipo de rúbricas utilizamos, pero de momento pinta bien. Eso es, pues de aquí también rescato una cosita que es que nos vayas actualizando de vez en cuando en algún podcast cómo se va desarrollando el proyecto y otra cosa es, no sé si tienes todo lo que has comentado en algo escrito, bien estructurado o lo podemos crear igual para compartirlo con la gente que nos esté escuchando de forma que no solo quede aquí registrado en este podcast y queda un poco disperso porque la idea está muy chula y yo creo que se puede llevar a muchos centros educativos, es algo viable, algo factible, tanto como te he dicho, en primaria incluso si implicas a las familias, de modo que lo intentaremos registrar y también pues, lo subiremos ahí a la página web al apartado de recursos para que la gente lo pueda descargar. Claro Te que voy a sí. comentar, ya que estás hablando de aplicaciones, ¿vale? Me ha ido a la mente esta mañana, he quedado en un ratito que he tenido con Guille Buedo, no sé si sabes quién es, si lo sigues en Instagram, pues resulta que la aplicación de Genially, que muchos docentes conocen, ¿no? Son las típicas Kahoot, Genially y Canva. Son como los tres más para un docente, ¿no? Pues Genially, que al final no deja de ser, con las funcionalidades que tiene, como un PowerPoint, pero interactivo, en el cual vas pasando las diapositivas y puedes clicar y van apareciendo diferentes carteles, pero si lo ves es más avanzado que el PowerPoint, pero está un poco limitado si quieres hacer una gamificación o si quieres plantear algún cuestionario que se resuelva, que se sumen unos puntos, etcétera. Entonces, no sé si lo conocías, pero existe, tú pones en Google Sandbox, o sea, Genially Sandbox, ¿vale? Y son unas extensiones que permiten que Genially, si Genially imagínate que tiene 20 funcionalidades, pues con estas extensiones de Sandbox estamos hablando de que le puedes meter hasta 100, ¿vale? Sería como potenciar el Genially para que haga muchísimas funciones. Y en este caso, cuando tú entras a Sandbox, tienes ya varios Genialys que ha creado la gente o los desarrolladores, en el cual pues hay una gamificación, hay un cuestionario sobre lengua, es decir, sería como un banco de recursos que tú puedes rescatar y editar para llevártelo a tu terreno o para llevarlo a la asignatura. Entonces, como yo estoy llevando a cabo la gamificación en la tesis doctoral, ¿vale? Para trabajar el entrenamiento de fuerza y he preparado pues como una app muy completa en el cual eres un superhéroe que tienes que ir superando una serie de misiones y en cada misión consigues una parte del traje de superhéroe y esa parte del traje de superhéroe, dependiendo de lo que te hayas esforzado, es de bronce, de plata o de oro, etcétera, y las misiones pues tienen un contenido teórico específico de educación física y tienes que resolver unos puzzles o clicar o emparejar, etcétera. Entonces, todo este entramado lo he hecho a través de las extensiones de Sandbox. Pero como había algunos conceptos que se me iban de las manos, pues he contactado con este chico, con Guille Buedo, esta mañana he hecho una videollamada con él, un chico súper amable, que es como no sé cómo llamarlo, un colaborador de Sandbox y que sí que sube muchos recursos a esta plataforma para que tú te los puedas descargar y reutilizar. Es verdad que te puedes agobiar, te puede entrar la parálisis por análisis, puedes entrar y hay tantas cosas, tantas pantallas, tantas opciones que a lo mejor te abrumas y no sabes por dónde empezar, pero dar la oportunidad porque hay muchas plantillas que ya están creadas y que las podéis utilizar directamente vosotros para vuestras sesiones. Hay algunas específicas de educación física y otras, ¿por qué no? Pues las puedes modificar un poco y ya está, ¿vale? Simplemente, ya que estábamos hablando de apps y esta mañana he sacado un ratillo para reunirme con Guille, pues simplemente comentarlo y darle también el crédito aquí, que me ha tratado muy bien y me ha explicado todo lo que me hacía falta y creemos que ya está al 98%, 99%,
la aplicación para empezar con las intervenciones. Te lo comento ya, empiezo en 2 semanas ya a utilizar la app gamificada en diferentes centros de Valencia para que ellos de forma independiente pues trabajen el entrenamiento de fuerza en niños, como he dicho, en una forma de circuitos, y a través de esta aplicación vamos a ver si realmente se potencia esta mejora de la fuerza. Si te Pues parece, también, pasamos ya. sí. Ya nos irás, Dime, dime. también, que ya también nos irás actualizando al respecto. Claro, Por supuesto, el tema de la tesis lo tengo muy presente. Ya te digo que esta semana les he estado metiendo muchísima caña porque venían ahora las intervenciones que tengo que hacer en los centros educativos y hay que preparar un montón de cosas, materiales, consentimiento informado, hay que hablar con los centros y esto quita muchísimo tiempo. Estaba un poco agobiado, pero bueno, hemos podido con todo y ya sigo contando. Pasamos al tema de las oposiciones, si te parece, para ir acabando, y después el off topic. Vamos a hablar de qué tema fue el que nos tocó, el sorteo de las opos, y sobre todo cuáles fueron, que esto es lo que más interesará a la gente que nos esté escuchando y se vaya a presentar a las opos, cuáles fueron los 3-4 puntos fuertes que nos hicieron pues triunfar en las opos o realizar un buen tema. ¿Te parece? Empiezas tú y... Vale, pues a ver, yo tuve una situación en la que me estuve rayando bastante tiempo después de hacer el tema, porque a mí me tocaron 3 temas de 5. Entonces, habían dos que me gustaban mucho de esos 3, que uno era más práctico, que es el que elegí, que fue la razón por la que lo cogí, porque era como que tenía esa propuesta práctica más interesante y que podía enganchar más, bajo mi opinión. Y el otro era como de desarrollo motor, que era mucho más denso, pero que lo había como orientado mucho al neuroaprendizaje, o sea, lo había como diferenciado bastante. Y yo, claro, como el tema este que me tocó en cuestión, que era el de orientación, ¿vale? Que es el que elegí, que es el tema 48, no lo había hecho en ningún simulacro, ¿vale? Porque sí que había hecho un montón de simulacros y este en concreto pues no lo había hecho. Y como tenía muchísima información que dar a nivel práctico, yo dije, es que este en realidad me luzco. Y yo recomiendo a todo el mundo, evidentemente, que se haga no sé cómo decir, una lista, ¿no? De temas prioritarios del 1 al 20 o al 25, eso está claro. Pero yo en este caso lo tenía como muy reñido y eran como muy diferentes. Al final cogí el de orientación y, claro, al tener tanta información, casi no me dio tiempo, fui con mucha prisa y no me fui con las mejores sensaciones porque el nivel de competencia sobre el tema era muy, muy alto, pero no me fui con la sensación de decir, ostras, lo he reventado. Como sí que a lo mejor me Yo hubiese creo que pasado. poca gente que sale de las opos, si te pones a hablar, cuando sales del examen estamos todos temblando. Sí, Nadie sí. sale con buenas sensaciones, pero al final siempre hay muy buenas notas por una Sí, parte y otros que no tienen tanto éxito, ¿no? Pero todos salen con la sensación de claro. uff. Pero Sí, bueno. sí, sí. Pero con esa exigencia personal mía de, ostras, controlo mucho los dos temas, tal, de diferente forma, creo que en el otro a lo mejor me hubiese diferenciado aún más. Y esa es la sensación que tuve, ¿no? No quita que este tema pues me salió también bien dentro de lo que cabe y fue el de orientación. ¿Por qué me gustó? Bueno, a ver, antes que nada, sí que me gustaría destacar lo que yo hacía con cada tema, porque creo que esto es lo más importante. O sea, de qué forma me tocara el tema que me tocara, tenía pues ese elemento diferenciador o esa forma personal de hacer los temas que creo que pueden ayudar a cualquier persona, ¿no? Porque al final tener 5 o 6 temas buenos, pues vale, pero es difícil que te toquen. Entonces, al final creo que todos los temas tienen que tener ese elemento o esa estructura que a ti te ayude a diferenciarte. Entonces, aquí he apuntado una serie de ítems de forma general para que todo el mundo como que lo tenga en cuenta y yo tuve en cuenta. Y de esta forma también haré como la referencia o la relación con el tema este en cuestión, que fue el 48. A ver, lo primero sería que la gente coja temas que resuenen con ellos y con ellas, ¿vale? Está claro que en primaria hay menos temas, por tanto esto es más difícil, pero en educación física, o sea, en secundaria sí que son 65, entonces normalmente la gente se suele coger o sea, la gente que va al 90 y pico por ciento de probabilidades de que toque tema, se mueve entre los 27, 28 a 35 temas, approx, ¿vale? Con 35 temas de 65 ya estamos diciendo que un 90 y pico por cien que te salen a bola, ¿no? 98 o 97, sí, claro. Si son 5 5 bolas. bolas. Vale. Claro. Entonces, cuando tú eliges estos bloques temáticos, sí que es verdad que yo soy partidario de que aunque estén más vistos o menos, tú tienes que coger los que más te puedan llenar o los que más creas que tú puedes aportar. ¿Por qué? Porque hay una falsa sensación personal, de todo nos pasa, que no tenemos que perder tiempo haciendo los temas, que es como a mí que me la academia me dé los temas, que yo los estudio y los vomito. Y creo que es súper... No es ahí donde tienes que centrar tu atención, sino en pasar el máximo tiempo elaborando los temas con buenas revisiones bibliográficas a nivel teórico y práctico, enamorarte de cada tema, porque cuanto más tiempo pasas haciendo el tema, te puedo asegurar que más vas a acordarte del tema. Totalmente. Entonces, esto Yo ahí es una forma estoy totalmente de acuerdo, Paolo, perdona que te Mm. corte. Yo ahí, lo he comentado en algunas entrevistas que me hizo Diego para su canal, etcétera, que me apunté a una academia y me dieron el tema, me dieron el PowerPoint, tal, pero las explicaciones eran muy insulsas, el tema estaba muy Sí. desorganizado y tal. Estuve un Sí. mes, es decir, 4 sesiones, vi que estaba perdiendo mi tiempo o tenía esa sensación y dije, voy a crearme yo los temas desde cero. Y Sí. te prometo que me acuerdo de la sensación de abrir un Word en blanco
copiar el título, porque al final conseguí unos libros de la biblioteca, un compañero, mi cuñado me dio un temario, después descargué otros de internet y con esos 3 yo desde cero empecé a escribir y a redactar. Y lo que tú dices, el buscar información, el buscar bibliografía actualizada, el buscar artículos, esta frase la digo como yo quiero, no como me han ya Exacto. dado en la academia, etcétera. Al final te vas enamorando, vas viendo cómo es, vas creando pequeños hijos tuyos en Exacto. formato en 10 páginas, 12, y al final, simplemente leyendo el título y empiezas a leer y Te es que es acuerdas de todo mucho más porque fácil de te estudiar. acuerdas de todo porque la revisión que has hecho te has leído a ese autor. Muchas veces lo que nos pasa es que nos aprendemos los autores porque hay que aprendérselos en ciertas de Sí, esto, que sí que hay unos ítems que hay que cumplir, por supuesto, a nivel de temáticas y de epígrafes, que tú te apuntas para hacer ese tema desde cero, como tú dices, totalmente. pero el tema cuanto más sentido tenga, cuanto más hilo conductor tenga, ¿no? Dentro de tus estrategias, porque también yo aquí es un siguiente punto que iba a comentar, que era currarte las introducciones y las conclusiones en el sentido de que las introducciones tengan un impacto, tengan una relación con la materia y las conclusiones que te vayas también con ese impacto emocional al tribunal, también de identidad docente, etcétera. Entonces yo también dividía las introducciones y las conclusiones en diferentes párrafos, ¿no? Párrafos. Por ejemplo, la primera siempre iba con una frase de algún autor reciente. En este caso, por ejemplo, yo citaba a Jesús Guillén, que es un neurocientífico, que hablaba de la importancia del deporte y la actividad física en el entorno natural para la mejora de absolutamente todos los marcadores. Entonces, aquí yo tenía otro párrafo que era el tema del contexto, ¿no? Pues, bueno, el entorno natural se presenta como un entorno idóneo, óptimo para las vivencias, que es la herramienta óptima o la mejor herramienta para generar aprendizaje en el alumnado. ¿Cómo la educación física puede llevar a esto? Pues con los contenidos que nos presenta la ley, mediante esto y aquello. Entonces, yo siempre tenía como la estructura de la introducción. Y luego la conclusión, lo mismo. Me acuerdo en este tema en concreto que metía un estudio que era de 2019, que era que 10 minutos 3 veces a la semana de contacto con la naturaleza, o sea, cualquier contacto mejoraba el estado de ánimo. Entonces, como nosotros somos los responsables de generar situaciones y experiencias en el entorno natural, ya sea pues con orientación, con escalada, con el viaje a la nieve, con lo que sea, para que nosotros realmente transmitir esto, que el alumnado lo viviese para llevarlo a sus vidas. Entonces, esta forma de currarse las introducciones y las conclusiones creo que también es súper importante para realmente adoptar el rol de responsabilidad y conectar con el tribunal. Luego, también importantísimo para mí lo que estaba diciendo, que tú cuando estés hablando de los autores, hables con propiedad. Yo creo que es mucho mejor que hables de 2 o 3 autores con fundamento en el que puedas tener un cierto criterio respecto a ellos, que tú empieces allá a decir no sé qué 88, o sea, 1988, no sé quién 2006, no sé quién 2008, tal, no sé qué, y al final estás diciendo como definiciones que no están interconectadas. O sea, eso realmente, ¿qué atención va a generar? No va a generar ninguna atención. Va a generar atención que, Eso claro, ahora te voy a dar un truco que utilicé y que realmente me funciona y creo que puede ayudar a la gente. Ahora hablamos de sí, la bibliografía y de los autores. acabo enseguida. Luego es lo del tema de dar valor muchísimo al tema de la propuesta práctica. Muchísimo. Es decir, al Muy bien final el también. tribunal Sí. está muy aburrido, bueno, aburrido, cansado, mejor dicho, de Sí. leer muchísimos temas. Entonces, ¿ellos qué les va a llamar la atención? Una, evidentemente, pues estos momentos de impacto que acabo de decir, con la introducción, con la conclusión, con una buena forma de redactar, de interconectar pues, autores o estudios, para llegar a una propuesta que realmente ellos se puedan llevar. Entonces, aquí yo soy partidario de que desde el primer momento estemos dando ejemplos prácticos de cómo aterrizarlo al aula. Y en este caso, yo tenía, una forma progresiva de trabajar la orientación dentro del centro que empezaba con, en aquel momento, que era súper conocido, el juego de la Among Us, que es el juego este de los tripulantes que tenían misiones, mientras habían 2 impostores que te mataban cuando nadie estaba mirando. Bueno, pues yo hice una progresión con cartas de la Among Us, donde cada pareja tenía una carta, donde detrás tenía los puntos, o sea, las misiones que tenía que hacer, y tenían que ver un mapa, ¿vale? Es decir, tenían los puntos de, por ejemplo, entrada del centro, no sé cuántos, tal, y ellos tenían un mapa en el centro de la pista, y entonces con la técnica de orientación de la memoria, es decir, yo memorizo el mapa, ya sé los puntos donde están, veo el orden de misiones que tengo en mi carta y voy a esos puntos de forma memorística a resolver preguntas que estaban relacionadas con la orientación, ya sea pues a nivel de puntos cardinales, también de tema aprovechaba para trabajar de forma transversal la educación ambiental, del reciclaje, también de primeros auxilios. Entonces eran preguntas de todo esto que yo evaluaba dentro de ese juego. Y en la siguiente sesión, al principio no habían impostores, y en la segunda sesión habían impostores que estaban camuflados entre todos, que al final el objetivo era hacer las misiones en el menor tiempo posible, pero estos impostores podían matar
a la gente, pero si les pillaban, pues claro, tenían que hacer, bueno, era un juego, una serie de técnicas y una serie de Muy bien. reglas. Hombre, fuiste capaz de sintetizarlo por escrito, que es lo más difícil. Claro, y luego pues otras técnicas también, como pues dentro del centro, con la brújula, pues mediante indicaciones mías dentro de una hoja que me tenían que responder qué es lo que estaban viendo según las indicaciones que le iba dando. Bueno, tenía como muchas propuestas, más de las que estoy ahora comentando, que tampoco me quiero alargar, pero para finalizar es esto. Al final yo creo que lo más importante es que cada tema tenga tu sello personal, que cada tema te lo curres, que tengas esa revisión, que tengas ese criterio y sobre todo que tengas esa propuesta práctica que pueda intentar solucionar los problemas de los docentes que te están leyendo. Muy bien, estupendo, Pablo. Ahora te voy a dar yo las claves que utilicé yo en el tema que me tocó. Ahí me tocó, bueno, como estabas comentando, nosotros en primaria son 25 temas, ¿vale? A mí, yo los llevaba prácticamente todos, no sé si llevaría 22, es que llevaba todos. Me dejé un par que no me gustaban y me olvidé de ellos, pero los 22, 23 los llevaba muy claros. Entonces, obviamente, hice la lista de preferencias de cuáles dominaba al 100% hasta pues, un 80%, que era el que menos dominaba. Entonces, las boletas me salieron dos que dominaban muy bien y uno que me podía defender bastante bien, pero que no lo que estaba claro que lo iba a descartar, ¿no? Y de esos dos, pues elegí el que estaba más arriba en la lista de prioridades de temas y ya está, ¿vale? Y obviamente, como ya te puedes esperar, era el de capacidades físicas básicas. Era el tema 6, que decía capacidades físicas básicas, me lo apuntaba aquí, su evolución y factores que influyen en el desarrollo. Bueno, o evolución y factores que influyen en su desarrollo exacto. Entonces, aquí los consejos que voy a dar 3 consejos. Básicamente, lo que considero que es importante para los temas y que a mí me llevaron a redactar un buen tema el día de las oposiciones, por una parte es tener una estructura clara que yo utilizaba en todos los temas, que ahora voy a explicar cuál es la que utilicé, que no es necesario que utilicéis esta, sin embargo, os voy a dar un ejemplo para que lo tengáis en cuenta y a lo mejor os ayuda a modificar vuestro índice o os hace replantearos algo para siempre mejorar vuestros temas. Por una parte, estructura del índice, tenerla clara. Después, la bibliografía actualizada, obviamente, y ahora explicaré el truquito que te he comentado. Y después, la creatividad y la personalización, hacer los tuyos y poner algo que saque una sonrisa al tribunal o que un poquito de storytelling para pues, sacar un poco todo lo que es bloques temáticos de contenido específico y técnico y hacerles también partícipe al tribunal de como que si es una historia o un tema bien redactado en el cual da su toque personal. Entonces, la estructura clara, yo empecé con una introducción potente, ¿vale? De unas, no sé, 6-7 líneas en Word, que al final en desarrollo es media página, pero ya empiezas una introducción potente, después un índice en el que decía qué puntos vamos a tratar. Y aquí metía la bibliografía, por una parte las leyes y por otra parte los libros con los autores, obviamente. En vez de dejar la bibliografía para el final, ¿vale? Yo, por mi forma de leer y de entender los temas, si tú cierras con una cita potente al final o con una conclusión muy buena y después te pones a hablar de la bibliografía, es como que ese gran final lo has arruinado. Ese es mi punto de vista. Entonces, yo lo que hacía era, empezaba con una introducción en la cual decía, imaginamos que estamos en el patio de un colegio observando a nuestro alrededor y vemos al fondo un grupo de niños que están corriendo, otros que están, te estoy haciendo resumen, ¿no? Otros que están forcejeando, otros que están en posición de indio jugando a las palmas, tal. Pues bien, todos están trabajando sin ser conscientes las capacidades físicas básicas y después explicaba un poquito la importancia de las capacidades físicas básicas. Ya estaba como sacando al tribunal de toda la teoría o todo el tecnicismo que llevaban a lo mejor otros opositores. Entonces, con esta creatividad empecé con una introducción potente, después el índice, ¿qué puntos vamos a tratar? Explicas pum, 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 tu índice. Después la bibliografía, después el desarrollo del tema, obviamente respetando todos los puntos y con diferentes llamadas de atención, diferentes citas. Al final, una aplicación práctica, como bien has comentado, ya no solo explico la teoría, sino cómo la voy a llevar yo en mi centro educativo. Y después una conclusión y que hacía referencia a este primer momento en el cual estábamos imaginando a los niños en el colegio, jugando en el patio, etcétera, de modo que te sacaba una sonrisa, ¿no? Porque pensabas, hostia, ha rescatado del principio para soltármelo aquí al final y me ha hecho rememorar un momento del patio en el cual estoy haciendo una guardia y veo a los niños jugando a todo tipo de juegos. Entonces, después ya cerré con una cita y quedó todo por todo lo alto, vamos a decir, ¿no? Estuve como generando ese pedestal y al final con la cita, pues cerré todo el tema. Entonces, importante tener esta estructura clara, que por cierto, lo de las citas de educación física, nosotros todos los jueves a las 2:30 compartimos una newsletter, dejaremos aquí abajo el link para que os registréis. En ella compartimos 3 consejos para que apliquéis en vuestras sesiones de educación física y siempre dejamos una cita de un autor relevante
que habla sobre educación física, sobre deporte y que está actualizada. Entonces os recomiendo que os registréis y que no os perdáis nuestros consejos. Pero bueno, seguimos con los consejos específicos para el temario. Por una parte, la estructura clara. Después estaba hablando de la bibliografía. En este caso, es importante llevar una bibliografía actualizada. Está claro que no podemos a lo mejor escaparnos de algún autor muy específico del 1960 o de 1980, que sean los mínimos posibles. Yo te recomiendo que un 90-95% sea bibliografía actualizada. Y al final, nosotros, concretamente en primaria, que tenemos 25 temas, no son muchos, te puedes mover en un rango, si te creas tus temas, de unos 20-22 autores, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que a todos ellos les investiguéis, les pongáis cara incluso y que os imaginéis que sois sus maestros. Es decir, yo soy el maestro y ellos son mis alumnos. Y estos 22 alumnos voy a ver cómo se llaman, voy a ver de dónde son y voy a ver qué es lo que han investigado y de qué hablan. Entonces, de cada uno, incluso su foto, poder ser capaz de reconocerlo. Entonces, de esta forma, te puedo decir ahora mismo, mira, Domingo Blázquez, Ángel Pérez Puello, obviamente nuestro dios, David Ortiguela, Carmen Peiró, Irene Pellicer, Isaac Héctor Pérez, Ruiz. Héctor Ruiz, Neusa Martí. Es que te puedo decir, y cada uno te podría poner la cara y te podría decir la temática que tiene. Porque al final no solo es un nombre acompañado de un año y un libro que ni siquiera me suena, incluso los libros, si son libros actuales, que por cierto, también dejaremos aquí abajo en los links, me tengo que acordar de todo, dejaremos bibliografía actualizada con muchos libros del 2020, 2021, 2022, incluso del año pasado, para que la podéis utilizar en las oposiciones. Están además clasificados por bloques temáticos y encontréis los libros de toda esta gente que estamos hablando y que es bibliografía actualizada que podéis utilizar en las oposiciones. Al final, si tenemos unos 20, 25 autores, sabemos de qué hablan, siempre los podemos encajar en todos los temas. Si ya pasamos a 65 como en secundaria, a lo mejor hay que pasar a 30, 35 autores, 40 como mucho, pero aquí lo interesante sería que esa bibliografía esté actualizada de los últimos 10 años como mucho y que los autores los conozcamos, les sepamos poner cara para que al final, cuando estemos hablando de ese tema, nos venga a la mente su cara y ya sepamos quién viene y quede mucho más allá de un nombre acompañado de una fecha. Además, me he dado cuenta, después de 2 años, 3 años que oposité, que esto aún tiene más importancia, si cabe, de cuando lo pensaba en aquel momento y descubrí, porque es lo que te digo, al final venimos de esa etapa académica de vomitar lo que tenemos que estudiar y pues este autor no le pongo cara, como tú dices, y lo escupo, pero realmente, si realmente nos interesa nuestra profesión, si realmente queremos ser buenos docentes, qué menos que estar un poco actualizados de los diferentes referentes que hay en nuestra materia, dentro de la didáctica, dentro de la educación física, dentro de la evaluación, porque aparte de enseñarnos a ser mejores docentes, también estamos, como digo, aplicándolo a hacer mejores temas y mejores propuestas. ¿Estás? Vale, Pablo, creo que te he perdido este último momento, pero bueno, seguimos. Seguimos, seguro que has dicho algo muy interesante, no lo puedo escuchar, si quieres lo resumes. Sí, no, o sea, a lo mejor sí que se ha grabado, pero básicamente decía que si yo ya tenía, o sea, cambié un poco la mentalidad mientras estaba opositando, ahora después de haber ya trabajado durante estos 3 cursos y sacarme la plaza hace 3 años, aún lo veo más importante el hecho de que si realmente nos interesa nuestra profesión, como digo, estar pues en constante actualización con los referentes de nuestra materia, tanto a nivel de evaluación, de didáctica, a nivel de propuestas prácticas, porque como digo, nos van a hacer ser mejores docentes y luego, evidentemente, mejores opositores si estamos opositando. Entonces, quiero decir, no le veo, o sea, tiene sentido y tenemos que hacerlo, lo del tema de la revisión actualizada. Genial, muy bien. Pues nada, os quedáis con ese consejito de tratar a los autores como si fueran vuestros alumnos, ponéis su cara, ponéis su nombre y ponéis la temática y ponéis algún libro y sobre todo en esta bibliografía que dejaremos aquí abajo seguro que aparecen muchos de ellos, de los que hemos comentado, que ya te digo que yo tengo 10, 12, 15 en mente ahora mismo que te podría decir. Pasamos, antes del off-topic, voy a decir la palabra clave. Ya sabéis que en todos los podcasts decimos una palabra clave que tenéis que dejar en los comentarios para que sepáis que sea una evidencia de que habéis llegado hasta aquí. En este caso, haciendo un guiño a nuestro amigo Diego, que no ha podido venir hoy, vamos a decir que la palabra clave es perogrullo, que él la utiliza mucho en sus explicaciones y siempre dice... esto parece de perogrullo, que sé que es una palabra que le gusta mucho a Pepe, siempre pone siempre apostilla eso, pues en este caso lo vamos a hacer al revés, dejamos la palabra perogrullo para saber que habéis llegado hasta aquí y hacemos ese guiño a Diego que no ha podido estar. Pasamos al off topic, si te parece, vamos a comentar unos minutitos, te voy a sorprender porque voy a contar una cosa que me está pasando, bueno, me ha pasado otras veces, pero esta última semana, sobre todo, he estado viendo en diferentes podcasts, en diferentes Twitch o diferentes
páginas que me meto en internet, ¿no? Pues algunos podcasts como por ejemplo el de Sin Miedo al Éxito o el de Wallcast, etcétera. He estado viendo vídeos de Enrique de Exponiendo la Verdad, no sé si sabes quién es, pero habla de terraplanismo, de los reptilianos, de los Illuminatis, y es un tema que me está llamando muchísimo la atención, que estoy profundizando mucho en él. Y al final, pues estoy aprendiendo un montón de vocabulario. Esto me lleva a investigar realmente si es cierto esto, si es cierto esto otro, o incluso teorías de física, teorías de geología, incluso. Es decir, que ha hecho un clic en mi mente que me ha hecho ver mucho más allá de lo que nos cuenta el vocabulario, que es el toloide electromagnético frecuencial, que es el primado negativo, que si la posibilidad de que exista un sol negro. Es decir, que mucho de esotérico que pueda tener y de que te puedes volver loco si investigas mucho sobre un tema, a mí al final lo que me ayuda es a pensar fuera de la caja, dogmas y sobre todo, como te he dicho, a investigar y aprender mucho sobre otros campos que a lo mejor no domino tanto, ¿no? En este caso me he metido un poquito en física, un poquito en geología, también en espiritualidad, en religiones, etcétera, y es que al final se me ha abierto un mundo que me está generando muchísima curiosidad y que me está llevando, pues, no voy a decir a obsesionarme, pero sí que a investigar y a dedicar mis esfuerzos de mis tiempos libres a consumir este tipo de contenido. Entonces, el off topic, ya he comentado yo que estoy siguiendo últimamente a Enrique de Exponiendo la Verdad, que os recomiendo, sobre todo un vídeo muy interesante, creáis o no en el terraplanismo, como he dicho, los Illuminati, los reptilianos, que sé que es algo que os puede estallar la cabeza. Yo ya os digo que simplemente estoy curioseando con el tema porque me parece un mundo por lo menos diferente de lo que estamos acostumbrados. Os recomiendo de verdad que veáis un vídeo del Bosco, que es el típico cuadro que conocemos, que tiene el tríptico, que tiene las tres partes, que habla un poco de la creación del mundo. Pues de verdad que este vídeo vale muchísimo la pena y que os puede hacer un clic en la mente que simplemente os despierte la curiosidad por investigar. Entonces, el off topic aquí venía, o la pregunta que te quería hacer, Paolo, es si tú, no te voy a preguntar por terraplanismo, por tu opinión sobre este tipo de los Illuminati y tal, sino que me cuentes alguna temática o algo que te ha generado interés en algún momento de tu vida y que has dedicado muchos esfuerzos y mucha energía a investigar, bien sea, pues ya sea de salud o sea de algo externo. En este caso esto no tiene nada que ver pero con el tema de la salud, pero sí que me genera curiosidad porque al final de un concepto puedes ir a otro, vas pivotando y al final conoces un poco cómo funciona el mundo a través de diferentes ramas y diferentes perspectivas. Pues la verdad que dependiendo del momento de mi vida he tenido unos intereses u otros, siempre he sido súper curioso, entonces siempre he ido como no quedándome en algo en concreto. Hay gente que como que a una temática le da muchas vueltas toda su vida y yo siempre voy como votando en base a lo que me genera curiosidad en ese momento y luego pues como que paso a otra cosa, que al final no deja de ser cierto entretenimiento pero cultural, ¿no? Entonces, ahora con todo el tema esto de los podcasts que traen invitados tan distintos, con temáticas de todo tipo, que si de filosofía, que si de salud, que si del otro día que estaba escuchando una de morfopsicología, que mediante los gestos y la forma de la cara te pueden decir cómo está esa persona o qué tipo de persona es. O sea, todo este tipo de cosas está súper bien porque al final no dejan de generar aprendizaje, de cuestionarte las cosas, aunque sí que es verdad que yo soy bastante escéptico en temas así más de Illuminatis y cosas de estas. Sí que es verdad que bueno, yo veo vídeos de todo tipo, luego ya saco mis propias conclusiones. Pero, por ejemplo, yo en la época de segundo de bachiller y principios de carrera me acuerdo que me aficioné mucho al tema de las guerras bélicas, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, con películas, con algún libro, con reportajes, con documentales, Segunda Guerra Mundial a color, que no sé cuándo, bueno, de todo Qué tipo. bueno. Sí, Luego, yo también metí mucha caña a eso, sí. Sí, luego me volví muy obsesionado, tampoco es la palabra, ¿no? Pero que empecé a curioso, curiosear ¿no? muchísimo sobre el estoicismo. Desde segundo o tercero de carrera empecé a leer mucho a Ryan Holiday, que es un autor americano estoico. Recién, o sea, hace unos añitos escribió un libro Marcos Vázquez de Invicto, ¿no? Si no recuerdo mal. Te olvidas de este, el más Sí, importante. me olvido del más importante, que lo tengo Meditaciones aquí. del Libro Emperador, que es Ojo. eso es muy bueno. Es un resumen de más de 10, 12 libros de estoicismo que he condensado en una fábula muy, Sí, muy chula. Gracias sí. De hecho, por lanzarme el cable. voy por la mitad, porque cuando me acuerdo que está aquí, voy leyendo como capítulos De puta concretos madre. Muy bien. y está muy Muy bien. chulo, ¿eh? Si el que nos esté escuchando estamos hablando del libro de Pepe. Si estás en YouTube los verás, pero si estás en Exacto. Spotify o iVoox, estamos hablando del libro que tiene escrito Pepe, de Meditaciones del León Emperador, que es una fábula sobre diferentes filósofos y todo esto. Y hablando de esto, pues eso, también tenía el libro del Diario Estoico, como digo, de Ryan Holiday, muchas aprendizajes o reflexiones acerca de autores como Séneca, Epícteto,
Marco Aurelio. Entonces me gustó mucho porque era una filosofía muy práctica que me invitaba a hacer diarios, a conocerme, a tener poder sobre lo que puedo controlar, ¿no? Todo esto. Y luego ya con el tiempo he ido enfocándolo más a un aspecto un poco más incluso espiritual, ¿no? O sea, ya no tanto de yo, de cómo yo puedo yo mejorar y tal, sino también de cómo entender a la sociedad, al mundo, al comportamiento humano, a ser más comprensivo, más empático. Y entonces ahí también yo me aficiono mucho a la espiritualidad, a libros como, tengo ahí el libro tibetano de la vida y la muerte, que es un tocho también, libros como el del poder de la hora, que he dicho alguna vez aquí, pues también, como digo, autores muy, muy zen, ¿no? Que se suele decir, que también están guay. Entonces, al final yo creo que todo reside en base a lo que has dicho, que es el tocar diferentes palos, ¿no? El tocar siempre, como digo, intentar investigar sobre aquello que te genera curiosidad, porque yo creo que eso es lo más sano que hay. Yo creo que cuando una persona tiene curiosidad es que está viva. Entonces, al final es estar abierto a aprender y aunque las cosas no resuelven contigo, darles una oportunidad y seguro que puedes extraer algo valioso. En mi caso, como has comentado, el tema de las guerras bélicas, la Primera Guerra Mundial, hace poco también volví a rescatar ese interés, leer libros, ver películas, que recomiendo una, que es la de Kingsman, que es una película muy reciente de la Primera Guerra Mundial, que es brutal, y después también el tema del estoicismo, también le he metido mucha caña, después entrenamiento de hipertrofia con técnicas de avanzado, también le metí muchísima caña, hablando que si la respaus, que si las mioreps, que si el entrenamiento de oclusión o el katsu. Que al final se me va la mente, pero es que esto me permite comprender mejor el mundo que me rodea y, como tú bien has dicho, el tener esa curiosidad al final es estar vivo, estar abierto a aprender, el no encerrarte en tu propia burbuja, sino a abrirte a lo que la gente tiene que contar, que hay cositas muy interesantes por ahí y que al final esto te permite, como he dicho, comprender mejor la realidad, te permite ir pivotando entre diferentes temas y al final somos unas personas mucho más completas, mucho más empáticas y menos reactivas, Y menos reactivas, porque cuanto más sabes, menos polar eres, más reflexivo eres, más crítico, más prudente, por así decirlo. Y sabes también vivir un poco mejor, en el sentido de que sabes aplicar más herramientas de diferentes situaciones. Eso es, muy bien, Pablo. Pues nada, dejamos aquí el podcast, esperemos que la gente haya aguantado hasta aquí. Ya sabemos que la palabra clave que tenéis que dejar hoy es perogrullo para hacer este guiño a Quique, que no ha podido asistir hoy, pero seguro que nos acompaña la semana que viene. Muchísimas gracias por todo. Adiós. Luego.